Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y después de mucho tiempo vamos a grabar una nueva entrega dentro de la serie Tintín y Hergé, esa serie en la que hablamos acerca de la obra de Hergé y especialmente, aunque no solo, las aventuras de Tintín. Y en esta ocasión es un episodio muy especial porque va a ser un episodio en conversación y además en conversación con un amigo a quien tengo muchas ganas de presentar en el canal porque hemos estado colaborando en otras cuestiones y muchas más que van a llegar en un futuro próximo, pero todavía no se había pasado por el canal para conversar acerca de Tintín, Hergé y cosas relacionadas. Recientemente, quizá lo conozcan ustedes porque recientemente hice un elogio de su canal que se llama Cuestión de Cultura y que publica en catalán desde Cataluña y es un canal también ecléctico, pero que le reserva también un lugar importante al cómic y a Tintín y ya está preparado al otro lado de la línea cibernética, conexión directa Tennessee-Cataluña, mi amigo Gerard Capdevila, benvingut. Antón, ben trobat. Muchas gracias. La verdad es que un honor, un placer, después de tantos años de ir siguiendo, bueno, la trayectoria de este canal, de los vídeos de Titín, luego desde hace un par de años podríamos decir empezar el contacto, desde el último año más concretamente un contacto ya más directo con algunas colaboraciones que, bueno, podemos igual comentar, pero un lujo porque no solo he hecho que aprender en tu canal y con tu amistad también, y estar aquí, pues un lujo y un placer. Y yo lo mismo con el tuyo, porque además de que el canal No, no lo tiene... Sí, creo. sí, no, no, pero además de que el canal tiene un contenido muy interesante, pues es en catalán y esto me ayuda a mí a Sí, practicar un sí. poco el catalán, al menos escucharlo, porque yo no hablo catalán realmente, pero sí lo comprendo, lo leo y me gusta pues estar expuesto a diferentes lenguas. Una de las razones de las que por las que estamos hoy conversando, de hecho, son las lenguas, porque vamos a hablar Sí. de cuestiones de traducciones de Mm. Tintín, sobre todo desde el francés al catalán, al castellano y también un poco al inglés, ciertas curiosidades que vamos a ir comentando y también vamos a hablar de Mm. algunos de los grandes traductores como Conchita Cendrera al castellano o por supuesto Joaquín Ventalló al catalán. Pero hablabas de colaboraciones y hay una que se viene ya Sí, muy bueno, ahora ya lo pronto. podemos anunciar que el día 21, bueno, es recientemente anunciado, voy a participar el día 21 en este tercer maratón tintinesco que promete una gran velada, una gran tarde-noche del 21 de diciembre, que os invito a todos los tintinófilos a que, bueno, seguramente muchos de los que podéis ver este vídeo ya habéis visto los anteriores maratones. Y además también estará este año Fran del canal Universo Universo Tintín. Tintín, una gran persona y un gran canal también. Fran, desde aquí un saludo. Bueno, y ya digamos, los clásicos de este maratón, ¿no? El Marc Farré, Marc Storm de Tintin Corner, Archie Adoc, Stock de Ferry y Antón Jefe por primera vez como cónsul, ¿no? En un maratón. Sí, bueno, ese es un honor enorme que se me ha concedido y que yo agradezco y pues representaré también a Sildavia y al consulado de Sildavia en ese maratón que se va a emitir por primera vez en 6 diferentes canales de YouTube, así que no pueden ustedes decir que no tienen oportunidades para ver el maratón y seguirlo, porque no solamente un canal o dos o tres, sino que 6 canales se unen aquí para este maratón el día 21 de diciembre, regalo navideño más o menos adelantado que vamos a emitir pues 6 horas, al menos, 6 horas al menos, vamos a decir, Sí. de contenido tintinesco en el que llevamos ya bastante tiempo trabajando y además con varias sorpresas durante la emisión y también al final de la emisión. Pero eso no lo vamos a Sí, desvelar, evidentemente. bueno, ya se explicará, ¿no? Unos días antes será un poco de explicación de toda la programación, pero bueno, a grandes rasgos habrá mucha participación del público.
concursos, entrevistas. Hay una entrevista que no se ha desvelado aún, pero que os prometo que puede ser un bombazo. Y habrá una sorpresa que no se puede explicar aún, pero que tiene que ver con estas colaboraciones y con estas ganas y con esta continuidad que se le quiere dar un poco al contenido en YouTube sobre Tintín. Y también tiene que ver con el contenido de esto que aquí tengo yo dentro de esta, de esta Uy, tacita. Pero es una bueno, pista que yo es también. una pista, sí. Además, Mira, además, eh, juro delante de tu audiencia, Antón, que no nos habíamos puesto de acuerdo. no, no, no. Los dos hemos aparecido con esta camiseta que ya comentaremos luego. Y los dos hemos aparecido con la taza de los Beatles. También es verdad que por algo somos colegas y amigos porque tenemos muchas afinidades. Claro, Y tampoco. solo faltaba que tú fueses del Celta o yo del Barça y ya, con No, eso ya sería, ya esto ya es sería. más complicado, ¿eh? Aunque le tengo mucha simpatía, pero ya es más complicado. Pues tú dirás por dónde quieres Pues sí, empezar. creo que es interesante hablar de que evidentemente ninguno de nosotros se acercó a Tintín a través de la versión original en francés, a pesar de que, bueno, fue uno de los acicates en mi caso para querer aprender francés cuando yo tenía 12, 13 años más o menos, sino que nos acercamos a Tintín a través de traducciones, pues en tu caso al catalán y al castellano y en mi caso al gallego y al castellano. Realmente yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad, porque claro, al ser profesor de español en una universidad aquí en los Estados Unidos, pues el tema de la lengua aparece en muchas ocasiones. Yo siempre le digo a los alumnos que una lengua pues no es solamente un sistema que nos permite comunicarnos con otras personas, sino que también es un sistema que nos permite, pues a lo mejor ver el mundo de una manera diferente y tener acceso a unas expresiones culturales que son diferentes, que de alguna manera pueden enriquecer nuestra propia visión del mundo, nuestro propio ADN cultural, ¿no? Y entonces, Sí. claro, puede haber diferentes razones para aprender una lengua, pero en mi caso, yo siempre quise aprender francés específicamente para poder leer Tintín en la versión original, también para poder escuchar música francesa y entender las canciones pues, de Jacques Brel, de Georges Brassens, de Serge Gainsbourg y de todos estos cantantes franceses que a mí siempre me han gustado mucho. Y por tanto, bueno, pues la cuestión de la lengua es un tema que a mí siempre me ha interesado desde que era pequeño y recortaba de pues las cajas de galletas y cosas así, pues la parte en la que los ingredientes estaban escritos en diferentes lenguas generalmente europeas y yo guardaba Sí. eso en una cajita, ¿no? Y a partir de ahí, pues mi interés por las lenguas fue Todos creciendo. aprendimos a decir Zutaten, ¿eh? Con Sí, las. probablemente mal, pero sí. Sí, seguramente era Zutaten, pero sí, sí. Pero bueno, supongo que en tu caso, pues tendrías una experiencia Sí. similar, ¿no? Hay un libro que recientemente publicó nuestro Mira, compañero y amigo Joan Manuel Soldevilla, me lo tengo por aquí. Espera, que no sí. sabía que tenías por ahí, pero que se llama No, no, lo tenía por aquí porque nos va a venir muy bien. Es un título bastante provocativo, pero tiene, o sea, tiene su sentido. Antes quiero hacer una apreciación. Es que yo ni vengo en calidad de hablar sobre la traducción Ujú, o ujú, sobre lingüística ni sociolingüística. ujú, Yo vengo en calidad de un niño de los años 80 o 90 que creció con esa cosmovisión que hablabas ujú. del mundo y en ese caso de Tintín, que es lo que nos ocupa, cómo vivió o cómo se acercó al mundo tintinófilo en catalán. Esto será una charla un poco profunda, claro, pero será una charla también entre amigos y un poco de experiencias sobre el acercamiento que tuvimos al universo de Tintín, al universo de Hergé. O sea que no esperen aquí una charla muy académica, No, no, pero no, sí no que somos expertos en traducción, en cuestiones traductológicas, pero sí que seguramente tú sigues más que yo, pero pero sí que nos interesa el tema y sobre todo ahí en lo está. referente a Tintín, ¿no? Y ese libro provocativo reciente provocativo, ese título. El libro no es, el libro es una joya. Es una joya.
de Joan Manuel Soldevilla. Tintín era català, o esto, o això em pensava jo, o esto me creía yo. La verdad es una cosa que creo que hemos sentido. No puedo hablar por todos los tintinófilos de habla catalana, de lengua catalana, pero sí que lo he hablado, por ejemplo, con Marc Ferrer o con otras. Y es verdad que es una sensación que sí que tuvimos. Eso fue por distintos motivos, antes de entrar ya puramente en la traducción, porque uno de los grandes motivos por el cual sentíamos eso era por esa traducción de Joaquín Ventalló, pero era uno. Porque otros motivos pueden ser eso ya lo he explicado muchas veces Soldevilla, ¿no? Y creo que en tu canal también cuando vino a hablar de este libro, pero uno de los motivos fue también que una generación, sobre todo la anterior a la mía, porque yo ya crecí con la educación en catalá, y fue la de poder leer en la lengua en la que hablabas. Ujú, O sea, en la lengua con la que percibías el mundo, ¿no? La lengua con la que hablabas a tu madre, a tu padre, la lengua con la que pensabas o con la que soñabas, con la que imaginabas, crecías y vivías, ¿no? Otra cosa es que dominamos perfectamente, bueno, aquí está la prueba, ¿no? Dominamos perfectamente el español y el castellano, pero es verdad que vivimos o pensamos o sentimos y percibimos en catalán. ujú, ¿Qué pasaba? Que esa generación, a diferencia de la mía, por primera vez podía haber escrito el idioma con el que vivía. Y Tintín fue una de las primeras manifestaciones para esos niños, esos adolescentes e inclusive esos adultos los años 64 concretamente, con las joyas de la Castafiore, con la que pudieron. Y entonces, esto yo ya creo que es fundamental, ¿no? Para el tema este de la relación de Tintín y Cataluña. Otro tema podría ser también la proximidad con Francia. ujú, Es decir, tú estás en Tennessee, ahora estamos muy lejos, Antón, pero en tu ciudad, Vigo, yo estoy a la misma distancia de tu ciudad que de París. ujú, Y ya no hablemos de Montpellier, o de Toulouse, o de Bordeaux, o de Perpiñán. Esa distancia física, pero también, digamos, cultural, ¿no? Es francofilia, los catalanes o la cultura catalana, ¿no? Tiene esta tendencia francófila y francófona también. ujú, ujú, Luego también hay una cosa que es el movimiento Scout, que en ujú, Cataluña, a ver, por ejemplo, mis hijos, ahora, o mi pareja, ahora es un movimiento laico, totalmente laico, pero el movimiento Scout o el movimiento Escolta, los escoltas catalans, también es muy popular aquí en Cataluña, el tema del escoltismo o los esplais. Y entonces, esta relación también, porque Tintín es, ¿no? Estos valores, yo creo que también influyó. Y luego también, es que hay muchos ujú, motivos. Por eso este libro es provocativo, pero tiene su sentido. Y hay otros motivos, antes de llegar a Joaquín Pantalló en la traducción, como podría ser, por ejemplo, el tema del asociacionismo. Esto fue después, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la asociación Milú.cat? ujú, Bueno, por ejemplo, de esta camiseta, ¿no? Son ujú, Tintinaire, porque los Tintinaires es la tercera asociación del mundo, más o menos con la de Suiza, creo. No puedo asegurarlo, pero está Les Amis d'Hergé, que son unos mil y pico socios, la neerlandesa, no recuerdo su nombre, y luego la catalana que tiene como 450 socios. Luego también está Mil Rayos, fundada después, la de habla hispana, que tendrá 300 y pico. ¿Por qué? También, porque también hasta de Tintín los catalanes han hecho una asociación, digamos, ¿no? Hay un chiste que es que hacen dos catalanes, ¿no? Pues montan una asociación, ¿no? ¿Y qué hacen tres? Pues montan cuatro. Porque es verdad que tenemos la tendencia siempre a asociarnos, a montar entidades, bueno, es una cosa muy catalana. Yo, por ejemplo, un caso mío particular, yo soy presidente de una entidad cultural, que no viene al caso, pero participo, soy socio de algunas entidades, he participado a lo largo de mi vida, pues bueno, es un hecho. Y inclusive el tema Tintín, pues también la asociación fue muy precoz, ¿no? Teniendo en cuenta las asociaciones a nivel mundial, y eso también ha hecho que se haya ido alimentando esa, esa
tintinomanía, tintinofilia, tintinología, bueno, también digo. Luego también hay muchos autores que han escrito catalanes, ¿no? Como David Baqué, como Soldevilla y otros. Se han hecho libros, como por ejemplo este, ¿no? Que es Tintinaires de Cataluña. Ujú. Eh, eh, bueno, hay muchos, muchos factores para pensar eso. Y el que venimos a hablar hoy sería el tema de las traducciones, que creo que es uno de los grandes factores, eh, que es la traducción de Ventalló, de Joaquín Ventalló, bueno, que hizo aún más esa sensación de, de Tintín y la catalana. Es verdad, que esto lo hemos hablado muchas veces, que el universalismo de Tintín podría ser, o podría hacer creer, o hacer ver que Tintín podría ser de cualquier parte del mundo. Y esto lo puede haber sentido cualquier persona del mundo. Y ahí veremos a partir de las traducciones por qué Tintín o algunos personajes o algunos entornos podían hacer creerte o podías pensar que eran tuyos o catalanes o que eran o que era más próximo a Vigo, a Galicia o a Tennessee lo veo más complicado, No, pero más bueno, complicado, también, sí. también, también podría ser, ¿no? Y bueno, y ahí viene la traducción de Vantalló, que primero es verdad que llegan al, al Estado español o a España, en castellano o en español, las traducciones llegan sobre el año 50 y poco, no tienen mucho éxito esas primeras traducciones, las famosas del medallón. Mira, curiosamente, Soldevilla hace un guiño aquí con Con el este. medallón, sí, sí. Estas fueron ediciones que no triunfaron mucho, las primeras traducciones. eh, Tradujeron al inglés, al alemán y al español, creo, a la misma vez. En España en el 52, 53 no triunfan mucho, solo se hace El secreto del unicornio y El tesoro de Raquel el Rojo. Y luego, al cabo de unos años, creo que ya es el 57, 58, que es cuando Conchita Cendrera, la hija de Josep Sandrera, el editor de la editorial Joventut, consigue los derechos, creo que ya los consigue en catalán, aunque no, de momento no se publican, también era una época bastante complicada para publicar en catalán, y publican, creo que es El Centro de Tocar, corrígeme, la primera que se traduce en el año 58. A partir de aquí, van pasando los años y es en el año 63 más o menos que el director editorial de Juventud, Mariano Manent, y su hijo Albert Manent, que trabaja en el editorial, pues ya esa pretensión de traducir al catalán. La idea es empezar por las joyas de la Castafiore, luego hablaremos por qué todos los idiomas, todas las lenguas empiezan habitualmente o testean un poco con esa obra. Y un amigo o un conocido de este Albert Manent, que se llama Joaquín Ventalló, luego explicaremos un poco su trayectoria, se entera de que hay esta opción y entonces envía la famosa carta, creo que la tengo por aquí, que es muy divertida esa carta, porque es muy curioso. Mira. Joaquín Ventalló había sido un periodista, escritor, político antes de la República. Durante la República también tuvo un cargo de consejero de Cultura, bueno, de teniente de alcalde de Cultura en el Ayuntamiento de Barcelona. Luego, durante la guerra, se exilia a Francia y es ahí, en Francia, donde conoce el Tintín, que dice él, Tintín, lo separa, ¿eh? El Tintín. Y luego, cuando vuelve aquí, no puede ejercer el cargo por temas, bueno, de represión hasta los 60, ¿no? Con la ley de Fraga que ya deja a los periodistas ejercer su cargo y se dedica a cosas variopintas. Y entre ellas a traducciones, porque domina perfectamente las dos lenguas. Como decía, Ventalló se entera de, de que hay una intención de traducir el catalán y envía esta carta que tenéis aquí en este libro de Jacint Guillem, Joan Truix, Pau Viñas y David Baqué. La traduzco rápidamente, simultáneamente.
es muy divertida la carta porque ya ves las intenciones y esa como misión casi evangélica o apostólica para salvar o sea, para que Tintín se publique en catalán como algo muy, muy trascendente y algo que hay que ir con mucho cuidado cómo se hace. Dice al señor Albert Manent, a su amigo, el, de la tutora de la Juventud. Le dice Joaquín Ventalló, digo, estimado amigo, querido amigo, he oído a decir que el editorial Juventud quiere publicar el Tintín, separado, en catalán. Supongo que ya deben tener traductor. Cada editorial tiene su equipo, su clan o su capilla. Pero les pongo o les comento estas palabras porque como la traducción al castellano que se ha publicado es bastante crítico, él con la traducción, y el Tintín es tan simpático que queda disminuido si el texto es muy cursi y sería una lástima. Se ha dicho entre nosotros y sin ninguna ganas de ofender, menos mal. Pero me sabría muy mal que la traducción catalana fes malbé, no sé cómo traducirlo, pero bueno, que no le diera esa calidad al personaje y por tanto, cuidado, me brindo, y si queréis, gratuitamente, coma, aunque me gano la vida haciendo traducciones para editoriales, ¿eh? Él se ofrece gratuitamente, pero oiga, si hay que pagar, se paga, ¿eh? Y dice, a revisar el texto de quien haga la traducción, ¿eh? No se ofrece como traductor, se ofrece como revisor, ¿no? Porque no basta con saber y haber estudiado y aprender el francés, sino que hay que haber vivido en el país para recoger los matices del léxico. Y en catalán me sabría muy mal que la edición bueno, malaguañada sería como la castellana. Y acaba. He dicho gratuitamente, coma. Si hace falta. No, insiste en el gratuito, pero insiste solo en caso de que. Pero el Tintín, que no quede como una cosa carrinclona. Carrinclona es una cosa anticuada, una cosa. O sea, por un lado, Ventalló tiene como esa misión o esa, casi, ¿no? Una misión de vida para que Tintín sea un producto Mm, mm. increíble y también para la cultura catalana y para la lengua catalana. Pero por otro lado, bueno, también lo va dejando, ¿no? Por ahí. Yo me ofrezco, pero si es trabajando mejor que colaborando. Claro, Vantalló es una figura importante en ese sentido porque, bueno, ya era una persona importante en la cultura catalana. Yo he recibido de Joan Manuel Soldevilla la novela que publicó Vantalló, que se llama Sí, Pau Canyelles ex difunt, ex difunt, sí. y que es una novela, bueno, pues muy divertida. Eh, pero claro, en este caso yo creo que si reconocemos fuera de Cataluña a Ventalló por alguna cosa es por esta traducción de Tintín, porque incluso Ah, está personas que no hablan clarísimo. catalán, como yo, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos quién es Ventalló y es gracias a esto. Pero es una traducción, y esto es algo que tú sabes mucho mejor que yo, con unas características muy, Sí. muy específicas, ¿no? Y creo que es algo quizá de lo que debemos hablar, porque es una traducción, en cierto modo, bastante literaria, ¿no? Y con un catalán, pues, que no era exactamente el catalán coloquial que se hablaba, y supongo que es un momento en el que eso es difícil de hacer porque no hay un estándar, ¿no? Eso es. Bueno, es verdad, tienes toda la razón. O sea, si Joaquín Ventalló es conocido es también porque en parte los tintinófilos catalanes, la asociación Milu.cat o gente como Sol de Villa o como David Baqué o como mucha más gente, Pau Viñas ha estudiado su vida y le ha dado este reconocimiento, pero no nos olvidemos que es porque fue el traductor. Pero es que no es menor. El impacto de Claro, las aventuras de Tintín en Cataluña es inmenso. Y el impacto de estas traducciones, esta intencionalidad que hubo de enriquecer este lenguaje, casi en algunos momentos embellecer
al texto de Hergé, los nombres de los personajes, esa voluntad también de, ¿no? que hablaba en la carta de hacerlo por la comunidad, por la sociedad, por la cultura catalana, por la educación, em, por, más que por la reivindicación, ¿no? Pero también yo diría para eso, ¿no? Para la normalización también del catalán. Es una traducción que, por un lado, va muy atrás en el tiempo, porque son el catalán que hablaba en la República, pero a la vez le da una frescura. Quiere ser como muy también muy fiel a Hergé, pero a la vez es creativo Ujú. total. O sea, no sé si sería, yo no entiendo de traducción, pero claro, igual a veces Ventalló se toma unas licencias eh, eh, a las cuales agradezco, porque esto es un espectáculo de traducción, pero que a veces es un poco más creativo que el propio Hergé, ¿no? Y eso Ujú. tiene su mérito. Has dicho o te he dicho que era conocido solamente por eso. Hay una anécdota que a ti te gustará también como fan del fútbol. Es que Ventalló es la primera persona que narra un partido de fútbol del Barça en el año 28 Pero narra por radio. por radio. 1928. Y tengo dudas, eso lo tengo que consultar. Es un Irún-Barça del año 28. Creo que es el primer año que hay un campeonato de liga como el que conocemos, ¿no? Ujú. Pero es que tengo dudas si es el primero a nivel estatal. El primero en catalán, seguro. Y el primero del Barça, seguro. Pero hay dudas porque había un partido del Real Madrid también. En cualquier caso, la primera temporada de la Liga de Fútbol, como la conocemos en el 1928, el primer narrador es Joaquim Pantalla. Esto es un dato también curioso, pero Y, no hay- que lo... y supongo que no hay grabación de esto, claro. Hostia, si hubiera grabación, Antón, te la mando, pero mañana mismo. No sé. Hombre, igual sí, rascando en algún archivo sonoro, pero, pero eso es un hecho. Y entonces, esta libertad, esta creatividad, esta recuperación, ahora la iremos viendo con algunos ejemplos, eh, pero sí que forma parte de todo eso que ya hablábamos antes, de ese imaginario sobre Tintín y Cataluña, y que el impacto no es menor. O sea, no es... Fue conocido porque tradució un cómic. No, fue traducido porque tradució Tintín. Y es Ujú. que y Tintín en Cataluña, para mi generación, para la anterior ni te hablo, para la siguiente, la mía, ahora ya no tanto, Tintín Ujú. es algo en mayúsculas. O Ujú. sea, en las casas de Cataluña, mis amigos, familiares, conocidos, en todas las casas había un Tintín. Ujú. Es que fue un fenómeno increíble. Fue un fenómeno. Luego en los 80, los 90, con esta, esta edición del lomo amarillo, ¿no? También. eh, es que yo diría que en todas las casas había un Tintín. Ujú. En todas, en todas. Y también otra cosa, la bibliografía. Las traducciones de la bibliografía. Hemos tenido mucha suerte en ese Ujú. aspecto. Ahora, Ujú. de aquí poco tiene que salir, bueno, ha habido estos fallos de impresión, tiene que salir la edición del asunto Tornasol, del affaire Tornasol, de la Journal de Tantan, y se iba a editar en francés, en castellano y en catalán. Sí. Y de hecho las conversaciones con Numa Sadul de Hergé se han traducido solamente al castellano y al catalán. No hay Sí. traducción en ninguna otra lengua, ni siquiera al neerlandés, que es lengua también oficial de Bélgica. Entonces, bueno, es interesante y a mí siempre me ha atraído mucho y me ha sorprendido, pero hay evidentes razones y he hablado, por ejemplo, con Joan Manuel sobre eso y ahora contigo y con otras personas. Hay razones históricas, sociales, culturales por las cuales pues Tintín tiene tanta potencia en Cataluña. Eso que hablabas de la creatividad es interesante porque en realidad lo que hace Mm. Ventalló es como prácticamente toda traducción, lo que hace él es una especie de adaptación o al menos interpretación del original y lo trasvasa a la cultura catalana, ¿no? Y esto es algo, me parece bastante interesante, por, bueno, ciertos nombres de lugares, algunas canciones populares, ya hablaremos de ese tipo de cosas, pero es una, no digo que sea exactamente una adaptación, pero sí al menos es una interpretación por su parte para adecuar
esos elementos culturales a la cultura catalana. Y lo de la libertad me recuerda a una frase del gran escritor gallego Álvaro Cunqueiro, que cuando habla con Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo, le dice que él se siente más libre escribiendo en lengua gallega que escribiendo en lengua castellana. Entonces, bueno, ese elemento de esta es mi lengua materna y en ella me siento más cómodo y más libre, pues seguramente es algo que le ocurría también a Ventalló, y en un momento en el que, bueno, pues la situación política era la que era en España, pues que él hiciese esto creo que es algo absolutamente muy relevante para la cultura catalana en particular. Sí. Sí, es verdad. Antes me he dejado otro de tantos motivos, ¿no? De los que asociábamos esto de Tintín en Cataluña, que era durante la República, y antes había una tradición en Cataluña también de ilustración y de cómic, Ujú, como de dibujantes como Junseda, que tenía un cierto estilo a lo que sería la línea clara. ujú, Igual también la gente asociábamos Tintín, los de la generación anterior a la mía, o los padres o los abuelos asociaban Tintín a ese dibujo catalán, y luego también las dos revistas potentes que había, que eran primero 13 Events y luego mi generación la revista Cavall Fort, que era una revista que también publicaba mucho cómic de línea clara franco-belga, pero también muchos de aquí catalanes, como Masagrán. Entonces, todo este mejunje hacía que la confusión, digamos, de no saber ya si Tintín de dónde era o de dónde venía. Y esta libertad que me decías de Ventalló, eh, se ve también, es un tío con un carácter potente, porque, por ejemplo, él se lo toma, ligado a la carta que se lo toma como un proyecto vital y como un proyecto muy importante para la cultura y para la lengua, y también ve a Tintín como un producto de una gran calidad, ¿no? Que no se puede jugar con él. Cuando empiezan las traducciones, la primera es la de las joyas de la Castafiore, curiosamente, en el 64, y veremos un poco alguna evolución, pero un caso muy, muy interesante es el del cangrejo de las pinzas de oro, porque él, hay otra carta, que la tengo por aquí, bueno, no sé dónde está, ya la buscaré, pero hay otra carta, llega y dice, bueno, espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, Editorial Juventud, ¿no? El 1 de septiembre, después de las vacaciones, y Ventalló había estado con su familia en la Costa Brava, en el Port de la Selva, escuchando, ¿no? Sobre todo para el tema de Haddock, ¿no? Escuchando los marineros catalanes y escuchando un poco argot y tal. Imagínate cómo se lo tomaba en serio, ¿no? Hacía Pero es que trabajo de campo además, como Bob de Moore, ¿no? correcto, es que era casi un etnógrafo, un antropólogo, Joaquín Ventalló. Y luego propuso que en catalán las pinzas de los cangrejos se llamaban, o al menos algunos marineros, o la gente de la costa, o en el catalán, yo nunca lo he usado, pero sí que es verdad que lo he escuchado. No se llamaban pinzas, sino dientes. Entonces le propone a Manent, a Editorial Joventut, que se llame El cranc de les dents d'or, el cangrejo de los dientes de oro. Al final esa opción no se la compran, pero él está, no, dale que te pego, intentando perfeccionarlo al máximo, que se parezca lo máximo a la realidad sociocultural catalana, y así, pues con el tema de Haddock ya veréis que ya hablaremos del tema Haddock, pero es que casi casi que hay insultos que se inventa Ye, pero insultos que crea Ventalló. Ujú. O sea, hay insultos que crea el propio Haddock, ¿no? O sea, cosas que no existen, que el propio Haddock ya sabéis que la mayoría de insultos son de creación propia haddockianos, ¿no? Ujú. Pero es que hay insultos de Joaquín Ventalló que crea él. Y ya forman parte de nuestra cultura popular, de nuestro imaginario, ¿no? Pues yo creo Y dígame. creo que eso es interesante porque si hablamos, por ejemplo, de los nombres de los personajes, ¿no? Incluso los títulos de algunos álbumes, los nombres de lugares que se mencionan en Tintín, pues podemos empezar a ver las diferentes selecciones que realizó Ventalló, y que no siempre son, evidentemente, las mismas que a lo mejor un lector castellano parlante pues conoce Sí. o está acostumbrado a ello. Si quieres, podemos ir dando algunos ejemplos
de, Sí, sí. de esto. Pero antes de eso, hablabas de que el primer álbum que Mm, Ventalló tradujo fue Las joyas de la Castafiore, y esto sí. me trae a la mente que ese es el álbum más traducido a todas a muchísimas lenguas diferentes y variedades lingüísticas. Sobre todo últimamente se ha traducido muchísimo a variantes lingüísticas belgas y también de España. Como por ejemplo, bueno, pues hemos visto traducciones pues a diferentes variantes lingüísticas, ¿no? No solamente lenguas oficiales, por así decirlo, sino también, Sí, sí. El pues el asturiano, asturiano, sí, el castúo, el castú, efectivamente, el aranés. pero, eh, sí, pero dentro de Bélgica también. Hay muchas perdona, dentro. Sí, traducciones. sí, 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 no, sí. quiero decir, en España ocurre esto y en Bélgica O también, y en o en Francia, ¿no? Francia, Por ejemplo, con el Arpitén. y entonces Mm. resulta que esa es la obra más traducida de Tintín, ¿no? Y entonces, bueno, esto me lleva a preguntarte ¿por qué piensas que esa es la obra más traducida? Resulta que es la primera, y supongo que por una cuestión cronológica, ¿no? Porque es la obra que acaba de salir, quizá en ese momento cuando yo estaba haciendo el trabajo, no estoy seguro de eso, pero es En el probable. caso catalán, sí, porque se traduce en el 64, que es la más reciente en ese caso. Claro, pero en Pero el en otras caso de muchas otras lenguas, lenguas no es así, ¿no? Entonces, no. si vemos, por ejemplo, las obras más traducidas de Tintín, pues está Las joyas de la Castafiore por encima de todo, y después está Tintín el Tíbet, y después está El Loto Azul. Entonces, esas son las obras, las tres, como el podium de las tres más traducidas. No sé qué crees tú, Antón, pero a ver, es verdad que es la menos infantil. Si es que no me gusta usar esta palabra, ¿eh? Lo siento, no encuentro La un... más compleja, ¿quieres decir, de alguna manera? Bueno, cuando digo menos infantil no me refiero a que sea mejor o peor, sino Ujú. que cuando eres niño es la que habitualmente menos te atrae, ¿no? Y eso es compartido con varios tintinófilos, ¿no? Es una obra que la vas descubriendo más de adulto. Pero en cambio es la primera que se elige como, como bandera, ¿no? Cuando Tintín se traduce a una lengua. No sé, yo creo que supongo pues será por esa complejidad que le da más juego al idioma o al dialecto en concreto en el cual se traduce. Mira, justamente aquí la tengo, porque, ¿ves? Aquí la tengo, esta del Journal de Tantan. Ahí está, sí. Qué maravilla esta edición y qué decepción con lo del el asunto Tornasol que Bueno, se ha a paralizado. ver si vuelve. Yo tengo aquí una traducción al inglés, de Ahí está. Castafiore Emerald. Aquí, Ah, aquí le dan más importancia a la esmeralda, ¿no? A la maragda. a Aquí, en la, cambio, en alemán le dan más importancia a la cantante, a la ¿no? cantante, sí. De hecho, en alemán deciden no traducir con el nombre de la Castafiore, no Mm. simplemente las joyas de la cantante. ¿Pero qué cantante? ¿Celine Dion? No, la Castafiore. No sé, igual no les suena bien en alemán las Puede joyas de la ser, castafiore en puede castellano ser. y luego están en catalán esta y la de Panini Casterman que luego hablaremos. Ujú. Pues no sé exactamente por qué, yo creo que por la complejidad justamente Sí, del texto. mi teoría es esa, y también que es quizá una obra más semejante a una obra de teatro, quizá, que de hecho Sí, se ha adaptado a obra de teatro, y además no tiene tampoco ningún tipo de controversia política ni social, un poco sí, por supuesto, con los gitanos, con los gitanos. Bueno, sí. pero más allá de eso, pues no habla de una cuestión que esté específicamente enraizada en un momento histórico, como puede ser el cetro de Ottokar o como pueden ser pues otras obras más que tienen más que ver con el contexto histórico, ¿no? Entonces, bueno, esa puede ser una de las razones. Yo tengo muchas traducciones de las joyas de la Castafiore a diferentes lenguas y también a diferentes variedades lingüísticas, y bueno, tenerlas todas es muy complicado, y tampoco está el espacio que tengo en casa como para eso. Pero yo diría que esa puede ser una de las razones, ¿no? Y el hecho de que es una obra, pues sí, yo creo que un poco más compleja. Tintín el Tíbet es otra que está también bastante traducida,
pero bueno, quería simplemente comentar eso Sí, sí. y mencionar esos tres como Actualmente, los más traducidos. y actualmente, ¿en cuántas lenguas? Ya están superando las 120 lenguas ya Sí, en sí, total. paso. Yo lo último, Es una barbaridad. lo último que encontré por ahí es que era más de 110 o más de 120, algo así, ¿no? Entonces, es que, bueno, habla un poco de la universalidad de Tintín, pero claro, vamos a ver qué ocurre en el futuro, ¿no? Con Tintín, ese sería otro tema del que podríamos hablar en algún momento. Pero vamos con ejemplos de lo que tú Un ejemplo, comentabas sí. antes de... Mira, antes quiero destacar solo brevemente, aparte de Conchita Sandrera o Concepción Cendrera, fue quien tradujo bueno, y quien insistió para convencer a Juventud para traducir a Tintín. También hay un traductor que es Albert Jané, porque Vantalló traduce desde la 64 hasta el arte alfa, que lo traduce con 88 años, la última traducción que hizo Ventalló. Pero luego está Albert Jané, que es conocido por haber traducido a Los Pitufos en catalán, a Los Barrufets, y tradujo las versiones en blanco y negro que salieron de Los Cigarros del Faraón, bueno, que fueron ampliadas. También tradujo la famosa edición a la italiana del Templo del Sol. Y este libro que tengo por aquí, que también os dará juego después, de Albert Algut, sobre los insultos del Capitán Haddock, que también fue traducido Y yo ese lo tengo, bueno, lo tengo en castellano, lo que pasa es que lo tengo en casa de mis padres en Vigo y luego lo tengo aquí, lo que pasa es que está en una caja, con lo cual no lo he podido sacar, pero lo tengo en Está muy bien versión... esta serie, es una serie, está el Ilustre Haddock y luego está con el mismo formato uno que se llama el Ilustre Tornasol. Sí, yo tengo el Pero Ilustre Tornasol también, sí. este vendría a ser un diccionario que ya comentaremos luego si Pero, quieres, un diccionario de insultos. pero ese diccionario, curiosamente, yo lo tengo en inglés y lo tengo también en alemán. Ah, sí, Sí, sí. hostia, curioso. Pero no lo puedo sacar porque está ahí en una caja y no sé dónde está Bueno, esa caja todavía, después de haberme mudado recientemente. Pero vamos con algunos ejemplos de, por ejemplo, nombres de venga, personajes, nombres de adelante, lugares adelante. y nombres Eso de... es eso es lo más divertido de la grabación de hoy, estas anécdotas. Si quieres podemos empezar con algún personaje que te parezca especialmente Sí, interesante la traducción, ¿no? bueno, interesantes, por ejemplo, primero lo que quiero decir antes de hablar de los protagonistas es que ¿por qué nos sentimos a Tintín o tan nuestro o que Tintín podría estar, podría ser de los nuestros o no? Y cuando digo Tintín, digo la obra de Tintín, ¿eh? ¿Por qué sentimos? En parte es por la traducción también. Claro. Y en parte es porque Hergé, eh, es verdad que al inicio, en el país de los soviets, vemos la Grand Place de Bruselas o en el Congo, o se hace un poco desmento a Bruselas o a Bélgica, pero a medida que va avanzando, tampoco, no es, o sea, en ningún sitio dice que está en Bruselas, Tintín, en ningún sitio dice que es belga. Eh, Aparte de los soviets, el Congo, lo que estábamos Sí, sí, hablando. sí. Y entonces ese rastro, que es Encants, que decimos en catalán, ese mercado donde está el unicornio, bueno, podría ser Bruselas o podría ser Barcelona o podría ser Vigo, ¿no? Y en parte en la traducción, que es a lo que vamos, los personajes, fíjate en este detalle, Antón, los personajes francófonos son los que se traducen. Ujú. Este te da la sensación que son los tuyos. Claro. Entonces, Tintín y ese entorno son los tuyos. Y luego, pues, los otros personajes son extranjeros, digamos. Y eso pasa, pues, por ejemplo, con Las joyas de la Castafiore es el primer álbum, al menos en el caso catalán. Es verdad que en el castellano no tanto, pero todo el entorno de Moulin Sart, ya de entrada, en Cataluña, ya no se llamaba Moulin Sart, Ujú. se llamaba Molins de Dalt. Yo vivo en Molins de Rey. Imagínate la flipada que llevaba yo de pequeño con Molins de Dalt, esto tiene que estar aquí al lado. Eh, el señor de la carnicería, Sansot, Ujú. sin hueso, en francés, lo hemos hablado muchas veces, en catalán era Sansós, carnicería sin hueso. Ujú. Hostia, este también es de los nuestros. Claro, eso en español no tanto, porque No es tanto. Anzot y no tiene esa connotación, claro.
el famoso paleta, famoso y conocido por sus ganas de trabajar, Bullú en Ujú, francés, ujú. creo que en español también, Sí. Burrull en catalán. Hostia, Ah, otro. Pues, aquí todos son catalanes, ¿no? O todos son de los nuestros, porque claro, Burrull es un cognom. eso no se hizo tanto en castellano, ¿ves? Esa es una de las diferencias. Y en gallego creo que tampoco. Pero también se hizo bastante en castellano, ¿eh? Tengo algunas cosas que me he ido apuntando y es verdad que también se hizo. Yo te hablo ahora del entorno inmediato del pueblo, ¿no? Ujú, ujú. Luego estaba la, los nombres de los personajes, por ejemplo. En el caso español, pues por ejemplo sería al revés. Hernández y Fernández te los haces tuyos, Claro. ¿no? Porque se llaman Hernández y Fernández, con H nunca he sabido cuál es de los dos. En catalán, Dupont, el de la T, es el que tiene el bigote para arriba y el de la D para abajo. Bueno, en español ahora no sabría decirte quién. Yo sí que lo sé porque Fernández es el que tiene el mostacho en pico Vale. y Hernández es el otro. Pues Dupont es un truco, ¿no? La T es para arriba y la D es para abajo. Ajá. Pues Ventalló también insiste en traducirlos para hacerlos más de los nuestros, ¿no? Y propone la fórmula Palau, que es un apellido muy común, que es Palacio, Palau y Palou. Pues igual Ujú. que Thompson y Thompson, o Sí, Janssen y Janssen que, en alemán, que o... además en inglés Thompson y Thompson más o menos suena exactamente igual. Sí, sí, Porque la sí, P sí, sí. casi no suena cuando uno lo pronuncia. Y después también es verdad que en el primer Joyas de la Castafiore es un poco errático porque es el primero que traduce, luego va evolucionando Ventalló también, y hay algún momento en que Tornasol aún se le llama Trifón, Ujú. que creo que es el nombre original Ese nombre en francés, sí. en francés, pero después ya evoluciona a Silvestre, ¿no? Pero Después, no sé si evoluciona silvestre por el hecho de que en español era silvestre o si es que simplemente pues evoluciona de esa manera. Porque claro, ahí sí que podría haber una conexión, ¿no? Entre la versión española y la catalana. després, per exemple, a Sarafí Antió, ¿no? El hecho de traducirlo, este personaje, también hace otra vez que sea de los nuestros. Aquí, por Mm. ejemplo, estoy de acuerdo que me gusta más la traducción, pero por una cuestión que viene más rodada, la traducción en español, que es la Ujú. de latón, porque Porque es un es un, ti- pesado, pero un tipo que de la claro. lata y en castellà en catalán se tradujo tal cual, ¿no? Lampión, pues llantió, que es una lamparita, pero también está muy bien porque Serafí Llantió habla de su tío, creo que en el caso español es Anacleto o Anatolio, el famoso tío que siempre dice mi Sí, tío Anatolio, Anatolio. Anatolio. Pues claro, para nosotros era l'oncle Bartomeu. I llavors, oncle en català, bueno, ja no s'utilitza tant ara, però sí, o sigui, el tío o la tía serían el hermano o hermana de tu padre o tu madre y el oncle sería la pareja, ¿no? Y claro, el oncle Bartomeu, un tío que se llama Sarafí Llantió, que te habla de su oncle Bartomeu y que su empresa, que yo esto lo descubrí de adulto, Mondàs, la empresa de seguros, la casa de seguros, en catalán era Novadis Aseguranzas, que Novadis, claro, yo pensaba, este tío cómo no va a ser de los nuestros, ¿no? Pero ya no catalán o castellano, sino de sentírtelo Ujú, ujú. parte de... Y esto es la traducción, o las decisiones que se tomaron en ese momento. La empresa la correría de seguros de Serafí Llantió es Novadis. En Ujú, catalán, el verbo badar, es muy difícil traducirlo, es una cosa muy, muy propia, ¿no? No vadis o sería no te distraigas, ujú, pero a la vez badar también es como quedarte asombrado, ujú, ujú. anonadado por una cosa. Y claro, pues normalmente cuando estás badando, no vadis, pues puede ser que te des contra una farola o que te caigas o que se te queme algo en el horno. Pero, Claro, claro, mucho mejor en catalán entonces que en el hombre, francés original, ¿no? era un gag genial. La empresa Novartis, además un tío tan pesado y tan repelente que tenía que tener un nombre también así de cutre, ¿no? Para su empresa. Luego también otros nombres. Por ejemplo, en el famoso café L'Ancla, para nosotros era L'Áncora, ¿vale? Ujú. L'Áncora era la traducción. Y entran en el café el famoso cocinero del Sirius, Quimet y Alfons. No, en castellano eran Pedro y Alfonso, ¿no? Ujú, ujú, Otros casos. La portera de la calle Labrador número 26. Yo también, de adulto, descubro que era la señora Mirlo. ujú.
y para mí toda la vida había sido la señora Pasarell. Ujú, Y claro. para Hergé era, eh, ay, no recuerdo, Pinzón. Y creo que Ujú. en gallego también. Sí, Madame, creo que sí, creo que sí. Madame Pinzón. Pues Ujú. todo esto hace que ese entorno, y cuando digo entorno no me refiero a Haddock, Tornasol, entorno francófono, se traduce y entonces tú te lo sientes tuyo. Y es lo que es yo creo que la gracia. Luego también, por ejemplo, el famoso Celestino Panza, ladrón de carteras. Pues para nosotros era Arístides Llepafiels. Arístides es un nombre que, bueno, sonaba como, bueno, la avenida de donde está el Camp Nou, el estadio del Barcelona, Arístides Mayol, era como un nombre, pero Llepafiels, lame hilos, no se puede traducir, o No, sea, claro. no se, pero eso forma parte de nuestra cosmovisión del mundo, lo que decíamos, y un Llepafiels es una persona que, poco maniática, y claro, le va perfecto, ¿no? O sea, Ujú. el personaje curioso y, entre otras cosas, maniático. Otra cosa, por ejemplo, el caso de los hermanos Loiseau, Loiseau, claro. L'Ucell, pájaro. Aquí, por ejemplo, imagínate la fuerza de la traducción lo que puede hacer. Es decir, para mí, Maxim, bueno, no sé cómo se llamaban, Luis y no recuerdo en español. En castellano era Maxim y Próspar, Ujú. que Próspar era el segundo nombre de Hergé. Se tradujo tal cual, Lusell, con apóstrof, apóstrof Lusell, ¿no? Ujú. Era un apellido rarísimo. En catalán no he escuchado nunca a nadie que se llame Lusell, pero le daba ese toque sofisticado, aristocrático si quieres, ¿no? Lusell. Y, y estos ladrones de guante blanco, o Ujú. estos ladrones de... A ver, eran unos buenos perlas, ¿eh? También, pero esa sofisticación. En cambio, para mí, cuando descubrí lo de pájaro, Claro, hostia, un pájaro... bueno, no sé, igual es mi visión, pero no sé qué, claro, para ti, un pájaro es un pájaro, vaya pájaro este tipo, ¿no? claro, claro, sí. Y entonces para mí le quitaba esa aurea Claro, de ese... lo que pasa es que en castellano lo que simplemente hacen es coger el significado del apellido francés, que es un apellido real en francés, además. O sea, Hmm. ese es un apellido que existe. O sea, un tipo se puede llamar Jean-Pierre Loiseau y Loiseau es el apellido, ¿no? Entonces en español simplemente lo tradujeron por pájaro, creo que es Luis y Rogelio, quizá. Rogelio Rogelio, Pájaro puede sí. ser, sí. Sí, Em, Rogelio Pájaro. pues, pero claro, tienes la idea, sí, como tú dices, de es un buen pájaro, o sea, un tipo de cuidado, ¿no? Que tiene un poco que ver con eso, pero le quita el elemento del guante blanco y de lo casi aristocrático, etcétera, ¿no? Que además tenían un perro que se llamaba Brutus, pero para Ujú. nosotros era el Barrut. Barrut es una persona barruda, es una persona también, pues, maldestre, bueno, un poco... También le daba esa identidad. Luego, por ejemplo, en La Estrella Misteriosa, Ujú. ¿no? Está ese científico pues, que sale que parece que se vuelve loco con la fin del mundo y se convierte en ese profeta Filipulus, el profeta. Filipulus. Pues para nosotros era Falipet. Y yo creo que esa intención le daba ese diminutivo, Claro. le daba esa connotación de pobre hombre loco, aunque daba un miedo, cuidado, Claro, ¿eh? ahí se Era juega un aterrador, poco, ¿eh? ahí se juega un Era poco con aterrador. se juega un poco con el latín, ¿no? Porque Filipulus, ¿no? Sí, sí. Esa parte final de Filipulus, ¿no? En latín significa pequeño, ¿no? Con lo cual, en catalán, pues que lo hayan traducido de esa manera, pues ya indica ese Claro, conocimiento también por parte de Vantalló. ahí está. Y al llamarle Felipet, ya le estabas dando a un señor de 80 o 90 años, llamarle por un diminutivo, Claro, le estabas tratando un poco de loco, ¿no? Ya, eso también le daba matiz al personaje. claro. Como diciendo, Eh, sal de ahí, Felipito, ¿no? sí, y bueno, que se llamara Felipito, ese señor de edad tan avanzada, ya decía mucho. Luego, también, por ejemplo, otros nombres, voy diciendo nombres propios de lo que es la comunidad francófona, ¿eh? Luego veremos que a medida que va avanzando, pues claro, ya no se traducen. Por ejemplo, el famoso, creo que para vosotros, bueno, cuando digo vosotros, perdón, pero que a los que leíste Tintín del español, el famoso periodista Julio Sinsal.
del diario El Correo, el que Sí. les entrevista en el... Para nosotros era Papet Baget, bueno, un nombre que no pasaba la historia, pero Papet Baget, del diario, claro, aquí no podía ser El Correo, porque era un nombre que nadie sabría lo que era, y era Papet Baget del diario La Prensa, y Ujú. para Hergé era la Dépêche, ¿no? Para ir rápido a llegar al lugar, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, también una cosa que también hacía mucho esta cosmovisión nuestra, que era toda la expedición Sanders-Harmut, Ujú. en catalán se les puso apellido catalán. Entonces, el profesor Cantonó, que luego sale en la... Creo que es uno de los que va a la... no, antes había salido la Estrella Misteriosa. El profesor Cantonó es Cantallops. El profesor Charlet es Carlets. Bueno, ahora no me voy a recordar de todos, te los podría buscar, pero todos se fueron. El profesor Bergamot es Bergamota Ujú. y todos se fueran catalanizando. Eso también le daba. Pero siempre es los francófonos, ¿eh? Pero Excepto. eso incluso con los francófonos en español no ocurre tanto, porque en español sí que es Cantonó, es Bergamot, Sí, y bueno, no hay tanta traducción en ese sentido de los nombres. Creo que Cendrera no fue tan a fondo, ¿no? como Vantalló en este sentido. pero yo creo que es un acierto porque al final, para Hergé y para Tintín era su entorno inmediato, Ujú, ujú. ¿no? Bueno, no sé si fue un acierto, pero sí que es verdad que al menos se parecía más a lo... para sentirte más lo que sentía Hergé o lo que podía Claro, sentir los personajes. esa es una opción, por eso digo que es más bien una interpretación por parte de... Se tiene que tomar Sí. decisiones el traductor o la traductora en ese Hmm. sentido, y creo que Cendrera fue más hacia mantener pues una cierta fidelidad al original francés en los nombres, mientras que Ventalló dijo, no, los vamos a catalanizar y se centró más en eso, ¿no? Claro. Igual que también en los nombres, por ejemplo, fuera de los francófonos, en el caso de el indio de América, el topo, el tal, no Ujú. recuerdo también lo... En Tintín América, sí. Sí, o el rayo bendito del Tíbet, que yo también con los años descubrí que era rayo bendito y para nosotros era Llam Banait, ¿no? El que levita. Ujú. Al final, estos son unos ejemplos un poco, bueno, tengo muchos, no sé, me van viniendo a la cabeza, ejemplos de esta proximidad que tenías con estos personajes. Otra cosa es Spalding, es Ya, Spalding, claro. y Baxter. Carrey, Baxter es Baxter, y Frank Wolf, por ejemplo, que hoy hemos hablado mucho de Frank Wolf, es Frank Wolf, y ya está. Y los Bueno, nombres... aprovechamos para recomendar el vídeo que acaba Sí, de publicar muy recientemente nuestro sí, amigo sí, sí, Mark sí, sí, sí. en Tintin Corner sobre Frank Wolf, que cuando yo era pequeño, evidentemente, estudiando inglés, lo leía como Wolf, pero evidentemente esa W no es anglosajona, sino que tendría que ser germánica, ¿no? Pues a lo mejor del neerlandés o del alemán. Pero bueno, sí, esos personajes ya no son, ya no son Sí. ya no se catalanizan porque se entienden como personajes que no son de la órbita Ahí está. nacional tintinesca, ¿no? No son. Ah, mira, lo acabas de definir muy bien. Es como un. Sí, una órbita nacional tintinesca. Da igual si es bruselense, da igual si es Claro, claro. De Vigo, si es de Roma o si es de Barcelona. Es que yo creo que Hergé fue internacionalizando o universalizando a Tintín a medida que iba pasando el tiempo, porque al principio era el Sí. reportero del Petit Vingtième y después ya no Mm. era el reportero del Petit Vingtième nunca más. Porque claro, el reportero del Petit Vingtième significa relación con el XXe siècle, ya no vamos a hablar de cuestiones políticas, pero ya incluso desde el punto de vista geográfico te coloca en Bruselas. Mientras que si no dices nada de eso, pues podría ser en cualquier otro lugar de Europa, sobre todo, ¿no? Porque sí es cierto que Tintín en ese sentido sí que es un cómic europeo y cuando pensamos en que Tintín pueda ser, puede estar en Bruselas o no, pues podría estar prácticamente en cualquier lugar de Europa. Y después viaja a lugares más exóticos, por así decirlo, ¿no? Algunos reales y otros no. Claro. Incluso, por ejemplo, personajes en el inicio, ¿no? Los cigarros del faraón o, si no o Tintín en Oriente, como se llamaba al Ujú, principio, ujú, hay ese famoso fakir que en español no recuerdo su nombre, pero es un nombre más tipo estilo Goscinny, Asterix, ¿no? ujú. En catalán era Rascat al Malik, es Ráscate el ombligo.
Eso sería impensable a los años 40, 50, 60, 70, un personaje de Hergé, ¿no? Claro. Seguramente que utilizará estas... Va evolucionando también Hergé, pero, pero es verdad que lo has definido muy bien con lo de ese entorno nacional tintinesco. Da igual del sitio del mundo donde esté, pero pertenece al entorno. También hay un gag, por ejemplo, el famoso Rodrigo Tortilla. Ajá. Claro, aquí en español, cuando dice ese capitán de barco que va un poco borracho, que dice, es que es un huevo, ¿no? ¿Cómo que es un huevo? Sí, porque se llama tortilla, claro. Conchita Centrera tuvo que tirar de ese gag porque no tenía gracia. En cambio, en catalán va a decir, es que es una truita. Ah. O es una omelette, no sé cómo decirlo. ¿Cómo que es una truita? Sí, 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 que se llama truita, se llama tortilla, ¿no? Claro, supongo que en México con lo de tortilla no funcionaría tan bien, porque los mexicanos, para los mexicanos una tortilla es una cosa totalmente diferente, Totalmente que no tiene diferente. nada que ver con los huevos. ¿Ves? Por ejemplo, Ventalló, los nombres. Mira, va bien para ligarlo con esto. Los nombres hispanos, los nombres españoles, no se tocan. Porque si no, entonces ya pierdes ese marco referencial, ¿no? Ujú. Alcázar es Alcázar, Tapioca es Tapioca. A la República de San Teodoro no es San Teodoro, es Ya, San Teodoro. claro, claro. Claro, porque Aunque es cierto que es la República de San Teodoros, ¿no? Es plural. sí, porque yo creo que eso estuvo bien por parte, no sé si Conchita Cendera también lo hace, Ventalló, es que Hergé lo hace con CH, Theodoros de Theodore, ¿no? Sí, con Hace TH, Theodore, sí. y yo creo que está muy bien traducido Teodoro, San Ujú. Teodoro, es mucho más creíble que sea un país de Latinoamérica, pero en cambio, ves, Sí. Ventalló estos casos no los toca, Ujú. y los casos, los topónimos españoles, o castellanos, o hispanos, que hay varios, ayúdame tú, porque sabes muchos más, pero no, en este caso no los mantiene, como Ujú. tiene que ser. Solo traduce, solo no, me estoy aventurando, ¿eh? Seguro, me estoy olvidando de muchas cosas, pero solo traduce, catalaniza lo que es lo que considera que es el entorno inmediato de Tintín. Ujú. Luego también su hija, ah, bueno, a la que empieza esas traducciones frenéticas de la obra, su hijo Joan Ventalló y su hija Eulàlia Ventalló al final ayudan a su padre. Porque, primero porque ya no puede más y también porque para ayudarle con ideas. Y su hija tiene una genial idea en esa tarea también educativa, recuperadora del catalán, que es que eso Conchita Centrera creo que también lo hace, pero no estoy seguro. Es de los momentos en que hay canciones, y te voy a poner un ejemplo muy Ujú. claro, Ujú. que es en la introducción de La oreja rota, ¿no? Ujú. Aquí en esta traducción de Casterman Panini lo volvieron atrás y la gente alucinó. El conserje del vigilante del museo está cantando la ópera Carmen de Bizet, ¿no? Toreador. Ujú. Ujú. Tarararara. Claro, esto para un niño catalán o no sé, de donde sea, pues tampoco no tenía mucha gracia. Y más, aquí tampoco es que sea un país muy de toros, ¿no? Pero, y dijo, hostia, pues Más ¿por bien qué lo no? contrario, diría yo, ¿no? Sí, ¿por qué no recuperamos? Bueno, también hay. ¿Por qué no recuperamos canciones populares? Bueno, recuperamos no. Canciones que se cantan los niños en la calle y en las escuelas. Y ¿Por qué se no hacemos? reflejan ahí, claro. Claro, y entonces, pues propuso la canción de la afiladora, ¿no? Y había un país que tenía una filla, tra, la, y la cambió. Y tú veías al vigilante del museo cantando una canción popular catalana que te sonaba y conocías. Otro ejemplo más de cómo te sientes dentro de esa familia, que el vigilante del museo está cantando una canción que, hombre, ahora seguramente a mis hijos no les sonaría mucho esa canción, pero bueno, era una Bueno, pero canción... eso tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Eso pasa un Ah, poco ahí está. eso pasa un poco también en Tintín, el país del oro negro, ¿no? Con la canción de Boom y la grúa de Simón. Boom, cuando el motor hace boom, ¿no? Eso en realidad es una referencia a una canción popular muy conocida de Charles Trenet,
el cantante francés, que se llama precisamente Boom, ¿no? Cuando mi corazón hace boom, ¿no? Y se refiere al amor, ¿no? Y ahí juega con eso, pero claro, eso se podría entender en el momento en el que se publica Tintín en el País del Oro Negro y esa canción es popular, pero hoy en día uno va a Francia y a Bélgica, probablemente la mayor parte de la gente ni reconoce esa canción de Trenet, aunque le pueda haber sonado el nombre de Charles Trenet, ¿no? Yo tengo que reconocer que esto creo que fue charlando contigo un día, o no recuerdo que supe esta anécdota de Charles Trenet, porque ¿qué hace Ventalló? Ventalló coge el nombre de... Estaba la empresa, la Speedle Star, ¿no? Ujú, Y ujú. luego estaba la Simoon, Sí. pero la Simoon yo lo descubrí también de adulto. Ventalló coge y le cambia el nombre a la empresa y le pone Patapum. Mucho Entonces, mejor, mucho mejor. en la cabina de teléfonos, patapum, ¿no? En la grúa de los Dupont, patapum. Y la canción, cuando tu motor hace boom, llama a patapum, ¿no? A ver, muy infantilizado, es verdad, muy infantil. Pero bueno, está lleno en las Ujú, traducciones de ujú, Ventalló de cosas que ayudan primero a la cosmovisión y a la proximidad y a los gags. ujú. Y eso es un ejemplo de un gag, ¿no? Y además los Dupont, ¿no? Cuando tu motor hace boom, llama patapum, boom. Eh, y Bueno, luego, yo esto no lo supe hasta después, porque a mí me gusta mucho la música francesa y entonces cuando conocí a Charles Trenet y escuché esa canción, entonces flipaste, ¿no? se me encendió la bombilla, porque dije, esto es lo que está haciendo este en Tintín en el País del Oro Negro, ¿no? Pues la hija de Ventalló tuvo mucho, bueno, hay muchas canciones populares, La Lluna, la Pruna, Gegant al Pi, que van apareciendo y eso también, pues, otro ejemplo más de cómo una traducción puede ayudar y al final no estás traicionando ni estás cambiando, al contrario, fue muy, muy respetuoso con Hergé y sí, A mí prepara las me traducciones. gusta mucho eso, porque eso yo creo que eh, nos da una idea de que Ventalló comprendía el medio de Tintín y lo quería atraer al medio catalán. Y creo que eso es muy importante para este tipo de traducciones. Quizá alguien diría, bueno, pero no es todo lo fiel que debería, ¿no? Pero en ciertos momentos esa fidelidad tampoco es importante, porque puede tener un traductor otras intenciones en mente, ¿no? Y Claro, y evidentemente entonces, Vantalló las tenía, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Que cuando en el principio del siglo XXI aparece esta edición de Casterman Panini, también creo que en español, se revisan. Ujú. Bueno, Ya con los títulos cambiados. sí, sí, yo no diría que se revisan, es que se cambian. A Sí, sí, ver, se hace voy una a nueva, romper una lanza, se hace una nueva traducción en realidad. una traducción mucho más literal. Voy a romper una lanza y se actualiza un poco con el catalán, quizás más hablado en la calle. Pero ¿qué pasó? Claro, el tintinófilo, el que descubrió Tintín con estas, es unas versiones pequeñitas, yo las tengo del cofre, pero se vendían sueltas, las recuerdo en la estación de Sants, en el tren, en los aeropuertos, porque eran ideales para llevártelas de viaje, Un ¿no? poco parecido a esta versión en inglés Sí, que incluye sí. tres Ese no tomos lo he en visto, uno, ¿no? no lo he visto nunca, pero sí que es verdad que más pequeñitas. ¿Qué pasó? Pues claro, la gente se echó las manos a la cabeza. Yo quiero romper una lanza, esta editorial Link, y concretamente la traductora fue Isabel Negre. También quiero romper una lanza en su favor porque es una buena traducción, pero ¿qué pasó? Que estás luchando, bueno, luchando sin querer, con todo un imaginario, con toda, bueno, nostalgia colectiva. La prueba está que tuvieron a sus más y sus menos Juventud con Casterman. Al final Juventud ganó la batalla sobre las publicaciones en catalán. Dime, dime. No, 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 termina porque tengo una pregunta. Y entonces, ¿qué pasó? Pues, claro, para nosotros, la orella escapçada, eso. Es que esto para nosotros fue. Yo es que la gente, por ejemplo, yo porque estoy muy metido en el mundo de Tintín, ¿no? O por ejemplo, Mark Storm, somos gente que estamos más en el día a día de Tintín y estamos más susceptibles. Pero es que incluso gente que va por la calle ahora mismo, o gente de mi quinta, de cada 10 personas paras a 5, o paras a 10 personas y cada 10 5 te dirán, hostia, ¿esto se llama así? Esto se llama Valaurea escapsada, porque escapsada, que sería la traducción en castellano descabezada,
sería, ¿sabes los cigarros cuando Claro, les quitas la... por la palabra cap, ¿no? ¿Sabes los cigarros cuando le quitas la... La parte de, sí, de Claro, arriba. Ventalló, genial. A ver, Hergé, l'orell cassé, ¿no? La oreja rota, ¿no? No hay discusión. Pero Ventalló dice, hostia, vamos a recuperar esta palabra tan propia catalana y le damos un valor porque la oreja realmente tiene la puntita de la oreja, ¿no? Y dijo, esto no está rota la oreja, no está Claro, rota, no está... pero entonces, entonces, Gerard, el trabajo de traducción de Vantalló Es creativo. es casi un trabajo de orfebrería, diría yo. No, 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 y muy arriesgado también. Es de Porque orfebrería. es que lo piensa todo, ¿no? Es que el tío a veces, a ver, puede ser que hay gente que dice, hostia, mejora cosas de Hergé y gente que dice, destroza cosas de Hergé. Yo también lo entiendo, ¿eh? Que la gente diga, hombre, este tío se pasó dos pueblos. Pero es verdad que dice, no, es capsada. Claro, ahora para la cosmovisión esta nuestra catalana en frente a los álbumes de Tintín, la palabra escapçada es casi una palabra mítica, Ujú, ¿no? claro. Luego está l'Estel misteriós. L'Estel, l'Estel. Ahora hay muchas niñas catalanas que se llaman Estel. Ujú, Bueno, niñas y no tan niñas. Otro álbum que cuando viene la traducción de Casterman Panini, La estrella misteriosa. ujú. Hostia, es que no me reconozco, no sé cómo decirlo. Entonces, Hombre, si sé que estoy leyendo en castellano, pues claro, pero en catalán no lo entiendo. Está bien, o sea, es aceptado, está bien dicho, estrella. Puedes decir Estela o estrella. Pero bueno, fueron estas cosas las que la traducción de Panini Casterman, ya con las portadas, luego vino, bueno, aquí simplemente se normalizó. ujú. Stock se puso en catalán normativo, stock de cock. Pero también fue raro, porque estábamos acostumbrados al stock inglés, ¿no? Y nada, eso es un detallito. Vol 714 era Vol 714 a Sydney y aquí es per Sydney. Esto es una... Bueno, pero esta para mí es la... Mira, la tengo aquí detrás, ¿no? Sí, sí. On a marché sur la lune. Sería, se ha andado, se ha caminado, Claro. hemos caminado sobre la luna. Era Es muy interesante que lo haya utilizado de esa manera, porque On a marché es el impersonal. Con sí, lo cual, si uno ve solo el título, evidentemente, viendo la portada ya se ve que han llegado a la luna, Tintín y sus amigos. Pero si uno escucha la palabra o la frase On a marché sur la lune, uno puede pensar que no es Tintín realmente el que lo hizo, que a lo mejor llegó alguien antes o que a lo mejor ya había esta es alguien ahí, ¿no? es que esta es la intención de Hergé y esta es la intención de Batalló, que es de, no es una persona o un héroe que ha llegado a la luna, es la humanidad. Ujú. Por fin se ha llegado a la luna, ¿no? Se ha caminado sobre la luna. Y hem caminat, nosaltres, todos nosotros, no solo Tintín y Haddock, Claro, es hem caminat sobre la nosotros. luna. Es nosotros. Claro, ¿qué pasa? Que se mantiene ese espíritu, pero hem trepitjat. Ujú. Pero se mantiene el espíritu, ¿no? Que sería le hemos pisado la luna, ¿no? Y en castellano, aterrizaje en la luna es un nombre muy potente, A ¿eh? mí me Realmente es un parece, nombre muy potente, a mí me pero parece muy bueno. O sea, la traducción al español de ese título me parece muy bueno, porque aterrizaje en la luna es casi te da la idea de que la Tierra ha entrado en la Luna, ¿no? Porque sí, se utiliza aterrizaje, que es lo que normalmente haces en la Tierra, pero evita decir alunizaje, aunque luego alunizaje. lo dice en la Ajá. traducción, pero en el título no quedaría bien. Alunizaje en la Luna sería algo terrible, pero aterrizaje en la Luna está muy bien por eso, porque la Tierra llega a la Luna a través de Tintín y compañía. Además, incluso un animal aparece por ahí también, que es Milú, Sí. y lo hace, pues bueno, mucho tiempo antes que los Bueno, y ese, verdaderos astronautas estadounidenses, ¿no? y uno de los grandes momentos de esa traducción es cuando Tintín, que todo el mundo dice, es que Tintín ya dejó de ser periodista, son los dos álbumes. El gran momento para mí periodístico, radiofónico, televisivo, es cuando Tintín nos narra lo que ve cuando llega a la luna. Tintín no dejó nunca de ser periodista.
O No, pero sea, ya me entiendes no, no, sé que estás de acuerdo con eso, pero quiero decir que esa idea de que es un periodista que no escribe, bueno, los periodistas no solamente escriben, hacen otras cosas también. Y yo creo que Tintín, como cualquier profesor que nunca deja de ser profesor, pues es un periodista siempre, en todo momento, en todo lo que hace. Aunque no escriba, aunque no lo veas escribiendo un artículo, que sería una estupidez porque ya vemos lo que hace. Tampoco vemos a Tintín yendo al baño, ¿no? O sea, es Bueno, que haciendo yoga. Sí, claro. Entonces, esa idea de que Tintín no es un periodista porque no escribe y tal, yo nunca me lo he creído eso mucho, ¿no? Porque los periodistas hacen muchas otras cosas, entre ellas lo que tú estás diciendo, narrando en un momento en el que además, pues la televisión en Europa todavía estaba en ciernes, en Estados Unidos sí que ya existía, pero narrando de viva voz como se hacía por la radio, ¿no? Entonces, bueno. Ese es un eh, gran momento, es un de los grandes momentos de la, bueno, para mí, de la historia pero te quería de preguntar, porque teniendo la traducción de Ventalló, que es clásica, que conoce todo el mundo en Sí. Cataluña, yo sé que tú quieres romper una lanza por esa nueva traducción, pero ¿realmente era necesaria esa nueva No, no, traducción? no, quiero romper una lanza para que tampoco hay que ser tan radicales de lapidar porque fue, bueno, la gente, cuidado, que hubo bastante polémica. Pero quiero Yo decir, me quedo claramente con la de no, Ventalló. pero teniendo la de Ventalló, ¿tú crees que es necesaria, que era necesario en ese momento una nueva traducción, o se hizo por alguna razón comercial, o... Pues no sé, supongo que fue una decisión comercial o empresarial como para llegar a nuevos. Creo que en castellano también se. Se hizo, Porque sí. después Juventud, es verdad que lo revisa. Ujú, Cuando Juventud hace las ediciones, unas que llevan ahora creo el numerito ujú, en el lomo, ujú. creo que no sé si en español también, lo revisa, pero incluso revisándolo no tocó muchas cosas de las que ya. Es verdad que puede sonar ese catalá de Ventalló, puede sonar igual, ahora un poco, no sabría qué adjetivo ponerle, pero tiene una. Un poco arcaico quizá? Sí, 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 pero. O sea, no tan corriente como como el No, catalán que y se por ejemplo, hablaría hoy en día, claro. había detalles aquí, por ejemplo, Tintín, mira, por ejemplo, tengo aquí en español y en catalán, mira, el secreto del unicornio y el tesoro de Racamo Rojo, ¿no? Eh, la manera de hablar entre ellos, entre Haddock y Tintín, sobre todo aquí cuando Haddock lleva un par de álbumes aún, ya se empieza a ver que es alguien familiar, ¿no? Ya se presenta a su casa, hola, ¿qué tal, Tintín? Ya somos colegas y tal, pero ahí, mira cómo se tratan. El tratamiento entre Haddock y Tintín, pero un segundo, aquí. Buenos días, capitán, ¿no? Venga, le habla de usted, ¿no? Claro, sí, Y en cambio, y Haddock, venga conmigo, también le habla de usted. claro. Se hablan de usted los dos. En catalán, cuidado, porque triple salto mortal, Ventalló, le habla de vos. Oh, Es que es un tercer estadio. ya. O sea, está Antón, tú, usted El señor García. o vos, Pero vos que puedes. ya, pero vos es algo que no se utiliza, ¿o sí? No, no se utiliza. En esa época, por ejemplo, mi padre de vía paterna le llamaba vos a su padre. Ah, Mi vaya, madre ya no. ya. Pero yo a mi Porque, padre le tuteaba, pero mi padre porque, le llamaba vos. ujú. Cuidado. Y Tintín le llama de vos a Haddock, y en cambio Haddock le llama de tú. O sea, se salta, se salta. Yo creo que también era igual la evolución esta de Ventalló, ¿no? Fue evolucionando También puede ser el juego, ¿no? Porque hay una diferencia de edad, ¿no? Entre los de dos edad. y eso también puede ser, ¿no? Pero claro, en francés sí que se trataban de usted y lo que no recuerdo ahora es si Haddock trataba de tú a Tintín o no. Tendría que revisarlo eso, pero en todo caso, en francés, pero en todo caso, claro, eso en otras lenguas pues no tiene ninguna importancia. En el inglés, por ejemplo, pues no hay diferencia, excepto por ciertas marcas de respeto que pueda haber, como sir o algo así, que yo creo que no aparece en la traducción inglesa, pero es una cosa muy difícil de comprender para mis alumnos, ¿no? Incluso cuando estamos Claro. hablando de cuándo llamo a alguien de usted. O sea, llamaría a mi abuelo de usted y yo, por ejemplo, a mi abuelo jamás lo traté de usted, pero no tengo duda de que hay gente que sí, incluso en mi Sí, generación, sí, sí, pues sí, sí. trataba a su abuelo de usted, ¿no? Entonces,
Bueno, es una cuestión que incluso en las películas, ¿no? Cuando se doblan las películas al castellano, Sí, se tiene que decidir, ¿no? Sobre todo las películas clásicas. Cuando, por ejemplo, pues no sé, una pareja que se acaba de conocer y que empiezan a enamorarse, ¿en qué momento empiezan a tratarse de tú, ¿no? Y no de usted? Porque al principio sí, en una película de Hitchcock, por ejemplo, pues se tratarían de usted al principio, pero después cuando ya empieza, ¿cuándo es? Cuando se dan el primer beso, cuando, o sea, quiero decir que todo esto son decisiones que tiene que tomar el traductor o la traductora y parece que Ventayo sí. además se divertía con este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, luego también ligado a eso hay muchas expresiones. Por ejemplo, yo recuerdo un día, no sé si fue contigo o con Fran de Universo Tintín hablando, yo hacía una expresión, igual que si te digo, hostia, mira, un escalón roto, tú enseguida tu cabeza, ¿dónde se va? Pues, al, A al- al las, se- al señor Buyú. al señor Bullo. Pues claro, yo decía, tranquilo, todo va bien si acaba bien. Lo disculpa, lo traducí. Todo va bien si acaba bien. Hostia, notabas como... No sé qué me está diciendo. Y como, a ver, pero por favor, si esto es el final de Rácamo el Rojo, que esto es casi canónico, es bíblico esto ya, esta frase, que es cuando Haddock dice, todo va bien si acaba bien. Y Tornasol, al oeste, ¿no? Que todo va bien si acaba bien. Y claro, en francés, Hergé es una expresión, ¿no? Tú te ves si tú te finit, ¿no? Ujú, ujú. Pero en español no existe eso. No. Creo que Ah, es, bien bueno, está lo que bien acaba, ¿no? Se dice en español. pero no sé si está en el álbum. No estoy Bueno, seguro. es que no lo tengo aquí, entonces no lo puedo buscar, pero Pero esa, sí que se- pero esa, notaba, esa- esa sería la traducción al castellano, diría yo, ¿no? sí, pero creo que no estaba. Y lo mismo me pasó al revés, ¿no? Un día Fran de Universo Tintín hace una broma y dice, ¿dónde vais? ¿Cómo es? ¿Bachibasux? ¿Bachibozux? Que este es un insulto que para la tintenofilia hispana es casi de culto, ¿no? En los Bachibasux. Claro. Pues te juro que no había escuchado esta palabra bueno, claro, igual en mis primeros 20 o 30 años, y luego sí, porque ya vas investigando y tal. Y pues estas cosas también forman parte un poco ya no tanto de la cultura, cosmovisión, sino de la tintinomanía, de decir, hostia, pues lo mismo que llevamos esta camiseta, ¿no? Hoy Antonio y yo llevamos la camiseta de la Asociación Milú, Jump, Terry, Jump. Toc Titina Llam de Rayam, claro. Imagínate si es icónico la frase o la expresión mil rayos que ha dado nombre a una asociación de Tintín de habla hispana. Ujú. Pero claro, mil rayos para un lector catalán, no digo que no signifique nada, claro que significa, pero es llamp de llamp o mil milions de llamps. Llamp es rayo, ¿no? Ujú. Y entonces aquí Ventalló, porque claro, el original es Torneg de Brest. Sí, que es simplemente un trueno de Brest, que es una ciudad en Sí, el norte de Francia, pronúncialo tú en la mejor que yo, Bretaña. pero que tiene un clima parecido al de Vigo, ¿eh? Me parece Sí, Brest. sí, sí, sí. De hecho tiene relación Bueno, con el Celtas, con los bueno, Celtas, con ¿no? Celta no, con el Celta no tiene relación, pero bueno, No, no, con con los los celtas, Celtas. con los celtas Con los sí, pero Celtas. tiene relación de nuevo con Álvaro Cunqueiro porque tiene un libro, Álvaro Cunqueiro, que es Las Crónicas del Sochantre, en el que habla de Bretaña, sin haber ido nunca a Bretaña, y cuando realmente fue a Bretaña, pues él dijo que había estado en Bretaña y era exactamente igual a como él la había descrito. O sea que, o sea que sí que hay relación entre Bretaña y Galicia, sí. Pues realmente recomiendo a todo el mundo que pueda ir a la Bretaña francesa Mm. porque es una maravilla. Armórica, de nuestros amigos galos, Asterix y Y Obelix. además, y además buena música celta allí, Alain Stivell y Sí, 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 todos sí. estos músicos, sí. Brest tampoco sería la ciudad más bonita para visitar, pero bueno, Tonnet de Brest para los franceses es una expresión, ¿no? Sí. Que aquí no entenderíamos. Y entonces, Conchita Cendrera se inventa lo de mil rayos o mil... Bueno, no se lo inventa, más o menos O lo adapta, pero rayos y truenos rayos y también. centellas, Rayos y rayos y centellas, exacto, centellas. sí, sí. Por ejemplo, esto de las centellas aquí no nos suena tanto, pero Ventalló pues, se monta una película con la palabra llam, ¿no? Ujú. Que es muy marinera también, ¿no? Lo de las tormentas del mar. Entonces, hay muchas evoluciones. Está llam de llam, llam de rellam, o sea, rayo de re-rayo. Llam de rayam de contrarrayam. Claro, esto es cultura popular catalana. O sea, tú si vas por la calle y dices, llams y trons,
A ver, es verdad que el público más joven, y como no espabilemos una mica con el tema Tintín de cara al centenario, vamos a ver, pero si tú dices Llams y Trons aquí en Cataluña, en Requisito, todo el mundo te dice Capitán Haddock. Es que Claro, no hay discusión, es muy popular. Yo creo que son insultos que Hergé inventa, Conchita también, Conchita Cendrera adapta, Haddock inventa porque Haddock inventa insultos. Pero claro. es que Ventalló reinventa. Ventalló, bueno, es que creo que hay, no me quiero equivocar, pero creo que hay unos 1000, algunos son repetidos, ¿eh? Pero creo que Haddock reniega, está bien dicho, renega, sí, unas 1000 veces que me sale, teniendo en cuenta que Haddock sale en unos 15 álbumes, me sale a unos 70 por... Bueno, y eso nos lleva a otro punto de nuestra conversación, que son los insultos de Haddock, de lo que Los estamos insultos hablando de ya, ¿no? Haddock. Bueno, es una cuestión, evidentemente, los insultos de Haddock son parte, como tú dices, del imaginario tintinesco, son parte ya desde el principio de la aparición de Haddock, pues son parte de su personalidad, ¿no? Y yo creo que son parte de lo que hace al Capitán Haddock tan querido, ¿no? Y un personaje tan cercano y en muchos casos también, pues un personaje que es fácil querer, ¿no? Porque es un cascarrabias, pero que lo hace con gracia también, ¿no? Aunque él tampoco sonríe demasiado, pero te hace sonreír a ti, ¿no? Pero seguramente que hay ejemplos a punta pala, ¿no? De este tipo de insultos del Capitán Haddock que en catalán pues tienen versiones totalmente diferentes a la española y que se basan a lo mejor en un trabajo de Ventalló de ir creando a partir del francés, pero sin copiar el francés necesariamente. Enseñabas antes un libro muy interesante de Albert Algou, que es L'illustre Haddock, o el ilustre Haddock, y ahí están recogidos los insultos del Capitán Es la Haddock. traducción. Ese tipo de libros es la traducción al catalán. Sí, es Ok. la traducción al catalán de Albert Gené, Porque es que lo comentó. l'illustre, ¿no? Porque tiene un puntito ahí en medio, ¿no? Entre las Sí, dos. l'il·lustre Vale, vale. Haddock. El Es que recull no lo dels había visto, no lo había El visto. recull dels renecs. Renecs sería, no sería insultos, porque un insulto va dirigido a una persona, ¿no? Claro, Un renec puede ser a tú mismo de, hostia, se me ha caído, ¿no? claro, Un sí, sí. renec sería una palabra malsonante. Lo que decías de Haddock, no vamos a entrar aquí en el personaje Haddock porque pero estamos de acuerdo que es uno de los más interesantes, los más profundos, el más humano, ¿no? Todo eso que se ha hablado siempre. Pero es que tiene una cosa muy interesante. Haddock dice ilustre, no dice ilustre porque sí. Es que Haddock te está ilustrando, incluso insultando. O sea, Haddock insultando, siendo maleducado, siendo agresivo, es un ilustrado. O sea, Ujú. un tío que Bueno, claro. le llaman analfabeto a una persona, Bueno, porque no puede ser que alguien sea un analfabeto. Es un insulto de Haddock, ¿no? Analfabeto. es que eso es lo que me gusta y es a lo que yo iba, de ese libro de Algú. Hay dos cosas que me gustan mucho del libro de Algú. Primero, el título, porque, como tú dices, es el Haddock ilustrado. La idea de que Haddock es un tipo ilustrado, porque, bueno, pues ilustra con esos, con esos insultos y con esas palabras malsonantes, pero es que el juego en francés también es con el diccionario ilustrado. Sí, Claro, como por ejemplo el Larousse ilustrado, ¿no? Y esto es lo que hace Algú. Pero tomando eso como punto de partida, lo que me interesa de ese tipo de libros, de diccionarios estilo el de Algú, es que hay que tenerlos en todas las lenguas a las que se haya traducido, porque es diferente el libro físico en cada lengua. Porque, por ejemplo, un insulto que en francés empieza por una B, a lo mejor en alemán empieza por una H. Entonces no va a estar en el mismo orden, no va a estar en la misma página. Y esto a mí me parece, por ejemplo, el diccionario, el famoso y maravilloso diccionario de Tintín de Toni Costa, pues en catalán tiene una paginación sí. diferente Yo, a la paginación castellana. yo lo tengo en catalán y en castellano y sí, Claro. sí. Entonces a mí eso me gusta mucho, por eso aunque sea una lengua que yo no comprenda, como por ejemplo, pues no sé, si se hubiese traducido al checo, por ejemplo, Ujú. pues a mí me gustaría tenerlo también, porque tendría o al sueco, ¿no? Pues tendría la Sí, 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 paginación sí. sería diferente y la palabra en sí sería diferente, entonces Sí. sería muy interesante. Al final ese libro de Al
Gu no es una traducción si se traduce al catalán o al español, es una Claro. adaptación, una recreación de ese libro, ¿no? No, y además, aparte de los haddockismos, ¿no? Es lo que dices tú, te lo haces tuyo al personaje de Haddock por eso también, porque cada idioma o cada traducción o cada dialecto se ha hecho un poco su Haddock, ¿no? Con esos reneks. Y una cosa muy divertida también, mira, antes he dicho que rompería una lanza. Bueno, esta se la dedico al amigo Archie Haddock, que le hizo mucha gracia y a mí también. Cuando se hizo la revisión, bueno, la traducción esta de Panini, una de las cosas que tengo que estoy muy a favor, que no estaba, es un insulto que es dodecafónico. Es que me parece sublime porque Haddock, en esa famosa espantada de los. Bueno, cuando dice lo de Bachi Basuk, que yo lo Claro. descubrí Ujú, ayer, ujú. en el cangrejo, en esa viñeta fabulosa del desierto, que se considera una de las mejores viñetas de Hergé, que se van levantando uno a uno los beduinos que los están atacando, y le llama dodecafónico, que Es es que como un insulto. es un ataque verbal en toda regla. O sea, realmente se escapan, Claro, no porque tenga pistolas o rifles, sino por esas palabras. pero te ilustra, ¿no? Sí, te ilustra porque lo dodecafónico, claro, y Stravinsky y compañía, en plan, ¿dónde vais, no? Dodecafónicos, ¿qué hacéis? Las cosas se hacen bien, ¿no? La música se hace como se hacía. No, no, no. Es espectacular. Y después también otro detalle, cuando, imagínate si forma parte de de su personalidad, el insulto, el renegar, que Mil Rayos, en el caso español, y Llam de Llam, en el caso catalán, es el nombre que Abdalá bautiza a su querido amigo Haddock. Esa Claro, relación de amor-odio entre Haddock y Abdalá. Cuando se encuentran en Stock de Cock, que Abdalá están exiliados, están le va a dar un abrazo, le dice mil rayos, ¿no? En castellano, pero aquí Yam de Yam, mi claro. querido Yam de Yam. Pero incluso eso tiene sentido porque Abdalá en principio sería alguien que no domina el francés o que no domina en este caso el catalán o el español porque es Ahí árabe, está. ¿no? Y entonces pues lo que le suena es lo que lo que Haddock repite, que es Jam de Rejam o mil rayos o lo que sea que diga en francés, ¿no? Y entonces por eso le llama así, lo cual es divertidísimo eso para mí. Y el detalle es que lo escriben en mayúsculas. Claro. O sea, lo hace un nombre Porque es el propio. nombre, claro, lo convierte en Correcto, nombre. no es un insulto de Abdalá, es Yam de Yam con mayúsculas, mil rayos, querido mil rayos, ¿no? Y le hace un abrazo, ay, qué bonito, qué regalo me has traído, ¿no? Y luego es una de las travesuras O como sea que siempre. Y por último también podríamos decir que Mil Rayos, la asociación, al final no es una asociación directamente referida a Tintín, sino directamente referida al Capitán Haddock. al Capitán Haddock. Claro, porque Sí, toma el sí, sí. nombre que Abdalá le da al Capitán Haddock, aunque Sí, evidentemente es una sí. asociación de tintinófilos. Y esta camiseta que hicieron fabulosa la gente de Milú, con este azul haddockiano. O sea que no es casualidad. Y por último, también Haddock representa, eso no tiene más allá de la traducción, pero representa un poco ese espíritu también que es intraducible un poco, que llamamos aquí a Cataluña en catalán el seny y la rauxa, ¿no? Tintín sería el seny, que es una palabra muy catalana que no se puede traducir porque sería De hecho, no se traduce cuando se utiliza referido a un catalán, ¿no? Se dice el sein catalán, vale. o es un tipo con Es un mucho sein, ¿no? catalacismo. Catalanicismo, efectivamente. Catalanicismo, ¿no? El seny podría ser traducido como el juicio, pero Mm. tampoco sería exactamente igual, o podría traducirse como La razón, la razón, la serenidad, pero no sería ya. exactamente. Y la rausha, que es el contrario, está el seny y la rausha con X. Y el Capitán Haddock sería la rausha. Ujú. La rausha puede ser eufórica, puede ser explosiva, puede ser festiva, pero también puede ser el desorden, el caos, ¿no? El caos y el cosmos, el orden, la aventura, el seny y la rausha. Y Haddock, pues claro, también ilustra muy bien ese carácter, no sé, el catalán del seny y la rausha. Y bueno, y es que Haddock nos daría solo para un capítulo de sus bueno, de sus insultos y de sus reniegos. Y como anécdota también, para cerrar el tema Haddock, y ya para cerrar, no sé cómo vamos de tiempo, tú mandas, Antonio, Sí, porque aquí para ir podríamos. cerrando la conversación, porque podríamos seguir mucho tiempo, Hay pero hay una cosa también muy famosa, muy popular, que es cuando esa famosa escena de Tornasol, cuando
Ah, sí, porque enloquece en Objetivo a en en Objetivo a la Objetivo a la Luna. Luna. Mira, sin decirlo sabías dónde iba. Imagínate Sí, si sí, es claro, claro. icónica, ¿no? Que en inglés, que en francés la palabra es zouave. Zouave. Sí. Zouave es un poco como Bajibazuk, ¿no? Es como una... creo que es el nombre de... No, no me quiero equivocar. Los zuavos eran una etnia, ¿no? Ujú. No estoy seguro. Pero en español, todo esto lo he ido descubriendo yo con los años, ¿eh? Porque mi universo era una cosa y luego Haddock le dice, ya está bien de ser el indio. Sí, que de hecho, bueno, evidentemente es una expresión que Sí, históricamente se utilizó mucho en castellano, pero que es totalmente políticamente incorrecta en el momento en el que estamos hablando. O sea, nadie va por ahí claro. diciendo esa frase hoy en día sin que a veces, pues, En catalán se podría no se decir, sorprenda, pues, ¿no? en catalán se podría decir fe el indi, no estaría mal tampoco, pero Ventalló opta por, ya está bien de hacer la mona. Y la Ujú. mona, en femenino, es hacer el mono, hacer, vendría a ser un poco esto, ¿no? Hacer el indio. Pero es que en esta traducción de Panini Casterman es muy surrealista, porque le llama, ya está bien de hacer el tifa. Y el tifa, aparte que, bueno, no me gusta nada. El tifa es como hacer a ver, con perdón la audiencia, que es hacer el mierda, pero es más asociado a hacer con un tono un poco chulesco, un poco, a ver, no sé qué objetivo ponerle ahí. Hacerse el mierda, hacerse el tifa, pues hacerse, ¿no? Por tanto, le cambia el rollo, porque Tornasol, o sea, Haddock no le está diciendo a Tornasol que se las da de no sé qué. Ujú. Simplemente le está diciendo para de hacer tonterías. Tonterías, Para de claro, hacer que sería la traducción al inglés que tengo aquí delante, que dice acting the goat, o sea, haciendo la cabra, la cabra, sí, haciendo eso el es. loco, el tonto, Pues en cosas catalán que no tienen sentido, claro. es muy famoso porque tampoco lo usábamos mucho en la calle, pero sí que también quedó muy icónico cuando Haddock le dice ya está bien de hacer la mona. Y claro, Tornasol, ¿cómo? ¿La mona? ¿No? Con ese, con ese Claro, texto, ¿no? me pregunto si en la traducción española, que no tengo revisada la nueva, pues si se mantiene lo de hacer el indio o no, porque ya digo que es una frase que hoy en día es poco afortunada, ¿no? Quiero decir que no se utiliza ya tanto como se utilizaba por cuestiones de la corrección política. Por una cuestión correcta. Sí, sí, correcto, correcto. Pero que en esa época, seguro, ¿eh? O sea, en las traducciones de los 80 90 seguro que es el indio, ¿eh? Seguro. Y luego ya, eso es una anecdotísima para un amante del cine como tú, que mira que hemos analizado veces y hemos comentado álbumes y tal, pero ese detalle, ¿cuántas veces has analizado ya las joyas de la Castafiore en tu vida? Bueno, Pues no tanto como Benoit Peters, pero que fue viñeta por viñeta, pero sí, muchas veces porque es el álbum que yo creo que en total más he leído de Tintín, sí. esta para ti, para mí, como cinéfilos, bueno, sobre todo tú, porque eres una bestia en el mundo con el cine. eh, Cuando están rodando el programa de televisión, Ujú. hay un director que tiene un rasgos tipo Jean-Luc Godard, ¿estaremos de acuerdo o no? Sí, claro, por supuesto. Que yo creo que se inspira en Godard. Bueno, no se inspira, yo creo que le hace casi un Y ahí, retrato. ahí hay dos guiños al cine de Hergé que se me habían pasado por alto y estos días, pues pensando y leyendo, pues se llama el director André. Y el presentador le dice, todo a punto, André, como André Bazin, el padre de la Nouvelle Vague, Ajá. el padre de la revista Cahiers du Cinéma. Y en inglés, en francés es André, en catalán es Andreu, en castellano creo que es Andrés. ¿Y cómo se llama el técnico de sonido? Otro guiño, Alfred. O sea que André Ah, Bazin, Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock, claro. Jean-Luc Godard en tres viñetas ahí y no me digas que es casualidad porque no me lo creo, ¿no? No, por supuesto que no es casualidad. Yo estaba intentando ver aquí si encontraba la página en inglés para ver si lo han traducido de alguna manera diferente, pero no lo No, encuentro no. ahora. Pero de todos modos, Yo me fijé que en español, en catalán, en francés, obviamente, y en inglés se tradujo, pues, André, Alfred, incluso en alemán, que lo tengo aquí, también se tradujo como... de la Ay, misma no, manera. este no es. Bueno, se tradujo de la misma manera, pero esto es un guiño ya para cerrar ya, porque
anécdotas y hay para parar un tren. Y sobre todo que quede claro, bueno, si no ha quedado claro en toda esta conversación, eso no ha sido un análisis eh, lingüístico, sociolingüístico, que también ha sido más una experiencia personal, Claro, claro. una conversación que teníamos pendiente tú y yo, que siempre hablamos, nos encantan las lenguas, las anécdotas, pero que nadie se lo tome como algo académico, que no lo ha sido, ni mucho menos, al No, no, contrario, que ha claro, sido claro. simplemente hablar de nuestra experiencia, o al menos de la mía, ¿eh? Porque yo ni mucho menos tengo conocimientos en traducción, ni en lingüística, ni en sociolingüística. No, pero bueno, que son además experiencias en cierto modo compartidas porque yo sé que tú pues cruzas la frontera mucho a Francia, yo cuando vivía en Vigo pues iba mucho a Portugal y entonces esa misma cuestión de estar en un país que en principio es un país extranjero pero que es un país hermano porque yo cuando era pequeño viajaba por el norte de Portugal con mis padres y yo me daba cuenta y me parecía más algo mágico que yo sabía que estaba en otro país, tenía incluso otra moneda y se hablaba en otra lengua, pero yo entendía perfectamente esa lengua y a mí eso me parecía casi mágico. Lo mismo cuando iba a Cataluña, que escuchaba gente hablar en catalán y yo más o menos entendía lo que decían y me parecía increíble, ¿no? Es decir, es otra lengua, pero yo entiendo lo que están diciendo y eso fue, para mí, es un poco lo que me abrió los ojos a la idea de que pues las lenguas son algo importante, algo que a mí me atraía. Es simplemente por la cercanía de esas lenguas, por tener la posibilidad de experimentarlas en primera persona y después, bueno, pues ya eso lo llevé pues a otros terrenos, pues querer aprender inglés, querer aprender francés, querer aprender alemán y Tintín en lo que se refiere al francés tuvo en mi caso personal una importancia enorme porque, bueno, yo tengo toda la colección en francés, por ejemplo, porque lo que quería era eso, poder leer Tintín en francés. Y de eso, pues, llega este tipo de conversación contigo, de comparaciones que tienen que ver con una traducción que al fin y al cabo es pues una adaptación, una interpretación en otra lengua de un texto original. Esto no es una descripción tampoco académica ni nada por el estilo, simplemente que son decisiones que los traductores tienen que tomar. Voy a traducir la canción de la misma manera que está en francés o la voy a adaptar a la cultura catalana o la cultura inglesa o a la cultura gallega, ¿no? Por ejemplo. Pues esas son decisiones que hay que tomar y dependiendo de cómo una persona tome esas decisiones, pues tiene un impacto importante en cómo después los lectores van a percibir, ¿no? Ese texto. Y creo que esto es algo que a mí me interesaba que quedase claro en esta conversación contigo, Gerard, de la que llevamos hablando meses y meses y por fin pues hemos tenido la oportunidad de Sí. sentarnos y compartirla. Para terminar, quería preguntarte si hay algún insulto del Capitán Haddock que te gusta especialmente. Yo creo que uno de los que a mí más me gustan, y a lo mejor no hay ninguno, tampoco te quiero poner ahí en un aprieto, pero No, no, hay. a mí siempre me hizo muchísima gracia eso de bebe sin sed. Porque realmente bebe sin sed. Yo lo conocí de adulto este, pero sí, sí, pero es genial. A mí siempre me pareció que Bebe Sin Sed se refería al propio Capitán Haddock. O sea, se está definiendo a sí mismo, está insultando a otro, llamándolo algo que Ah, es él sí. mismo, porque es un tipo que está siempre pensando en beber, al menos al Sí, 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 principio, sí, 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 y sí, sí. después pues siempre tiene problemas para beber, porque acaba por no ser capaz de beber, como en la Mm, casa del profesor Topolino, como en en casa Oliveira los de pícaros, Figueira. en la luna, donde Olivera de Figueira, Era- donde el whisky se le escapa en forma de Sí, burbuja. sí, O sea, sí. eso me parece muy divertido. Pero bueno, hay muchos otros, pero ese es uno que me Yo viene a no la te cabeza. diría, yo no te diría uno en concreto porque no sé, pero sí que dentro del el espectro de Haddock, lo que me gusta más son los que tienen relación, por ejemplo, como numismático, Ya, ¿no? ajá, ajá. O lo que llamamos dodecafónico, los que tienen relación con la cultura, con las humanidades, porque al final él los utiliza como insultos, pero en realidad son cosas que no son insultos. Y creo que Albert Algut, me va muy bien que lo diga porque lo comenta aquí, porque él hace una... Mira, ¿ves? Mira, los leo así como para aprovechar y cerramos si quieres, Ujú. que sería, dice, Haddock saca dardos para sellar al enemigo de una diversidad increíble. Haddock insulta hablando de anatomía, botánica, química, criminología.
dietética, economía, etnología, historia, literatura, medicina, meteorología, moral, ornitología, psiquiatría, retórica, teología y zoología. Oye, oye, pero Gerard, Digo, la furia, y llama Furia Enciclopédica del Capitán. qué francófono es algo, porque te lo ponen en orden alfabético. Sí, O sí. sea, esas disciplinas están en orden alfabético, enumeradas. O sea, ya. No, pero yo me quedo más que con un insulto, me quedo con esta ilustración de Haddock que insulta, reniega, pero tú acabas aprendiendo Ujú. y disfrutando. Y para cerrar quería darte primero, bueno, si crees que ya cerramos, pero gracias. También he aprendido y aprendo mucho sobre el gallego y sobre la cultura gallega. Es verdad que tengo algunos conocidos, pero con tu amistad, con Ferry, con Pablo, con nuestro de Ferry, que Que también también es de Vigo, sí, siempre sí. nos ilustramos y... Hostia, Ferry, pero es mejor en singular o en plural para decir buena tarde, buenas tardes, no, están bien las dos cosas. Es igual, esto es enriquecedor y es una maravilla que la magia de Tintín, ¿no? Y da igual si estamos debatiendo sobre si Wolf tendría que ser holandés o neerlandés, porque tiene dos Fs y a mí me recuerda, Wolf me recuerda Cruyff, Johan Cruyff, y entonces Franz... pero eso también es magia, porque a través de Tintín, pues también al final hablamos de otras cosas y nos lo pasamos muy bien. Y gracias también aquí no, yo no represento a nadie, pero sí que es verdad que los tintinaires catalans, ¿no? No forzosamente de la asociación Milú.cat, que por cierto, en el maratón del día 21 entrevistaremos a Jordi Duque, a su presidente, junto al presidente de Mil Rayos, a Nino Paredes. No sé si eres consciente, yo creo que sí, Antón, porque poco a poco vas notando el cariño y vas notando la estima pero al mundo tintinófilo de lengua catalana no quiere decir que lean en otras lenguas ni que, no sé si lo notas, pero te siguen, te apoyan tus vídeos, te los comentan. A la mínima que has hecho un pequeño guiño cuando... Esto es muy sintomático. Cuando hiciste esos vídeos de Ah, agradecimiento como cónsul gracias a ti, el que dice en catalán, por cierto, que la Sí, traducción es es tuya, eso verdad, hay que es decirlo, ¿eh? verdad, es verdad. Que yo el Mira, ahí catalán sí, yo el catalán lo entiendo y lo leo, pero ya hablarlo yo ya es un poco más complicado. sí que fui el traductor oficial del Sí, sí. cónsul de Sildavia. Y por muchos años, Antón, por muchos años. Pero es verdad que también te doy las gracias en nombre de toda una comunidad de hablantes, porque cuando publicaste justamente este vídeo que me dijiste, mira, lo voy a hacer en gallego y español, que son mis lenguas, lo voy a hacer en francés, porque es la lengua tintín, y en inglés, porque es la lengua que me acoge durante los últimos 20 años y porque también... Y me dijiste, hostia, estoy pensando hacerlo en catalán, pero no me veo muy... ¿No? Hiciste el mensaje, ostras, ese fue el más visto, Pues el sí. más comentado. Yo creo por ese efecto, no porque que tengas más público, pero es verdad que en el mundo de Tintín hay una comunidad, lo hemos hablado al inicio, bestial, una comunidad muy nombrosa y sobre todo muy militante en la causa tintinófila y te doy las gracias también en nombre de, aunque mm, obviamente tu contenido es en castellano, faltaría más, o en gallego incluso, pero te doy las gracias también en nombre de toda esta comunidad y que hayas tenido hoy este espacio. Ya sé que no lo has hecho porque tú lo has hecho porque te apasiona el tema y querías hablar conmigo y Sí, sí, somos claro, amigos claro. y hemos... Pero que este espacio también yo creo que va a ser un espacio muy entrañable, emocionalmente muy potente, porque al final las lenguas, aparte de conocimiento y aparte de enriquecimiento, son bienestar emocional también. A poder expresarte en tu propia lengua, a vivir en tu propia lengua. Y te doy las gracias por esto y por la amistad que tenemos y que ya sabes que estamos muy lejos, Antón, y me has invitado ya muchas veces a Tennessee y ya sabes que mi casa es tu casa. Pero te doy las gracias por todo lo que has hecho por el mundo de Tintín y por la amistad que Bueno, tenemos. yo te lo agradezco a ti y además quiero terminar diciendo, ya que sacas este tema, Gerard,
que yo además de tenerte mucho cariño a Me he ti, emocionado, me he emocionado y todo, Antonio. no, pero yo además de tenerte mucho cariño a ti, le tengo realmente mucho aprecio a los tintinarios de lengua catalana por todo lo que han hecho y siguen haciendo en favor de Tintín. Y hay gente que estará en desacuerdo con esto, pero para mí las lenguas, más que en absoluto separan a las personas, sino que Ah, las acercan, pero requieren un cierto esfuerzo por parte del sí, 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 individuo. sí. Pero una vez que se quiere hacer ese esfuerzo y uno lo intenta y tiene esa voluntad de hacerlo, las lenguas, desde mi punto de vista, acercan a las personas. Esa es la idea. Lo que pasa es que muchas veces, desde un punto de vista político, ideológico, etcétera, se intenta presentar ciertas personas intentan presentar las lenguas como una manera, como barreras que separan a las personas, cuando en realidad las lenguas son lo contrario. Si yo hablo 6 lenguas, por ejemplo, pues puedo hablar con mucha más gente que si solo hablo una, y eso es lo que a mí me interesa. Puedo leer muchos más textos, ¿no? Entonces, para mí las lenguas son simplemente un interés que he tenido durante toda mi vida, que voy a tener durante el resto de los días que me queden. Y entonces, bueno, pues cuantas más lenguas yo pueda aprender, ya sea para hablar o para leer o para entender, pues mejor. Entonces yo le tengo un enorme aprecio a la lengua catalana, como a muchas otras lenguas, a todas las lenguas en realidad que yo pueda aprender. Y desde el punto de vista de Tintín, pues no hay ninguna duda de que la importancia de los tintinaires catalanes es evidente. O sea, esto es algo que no se puede negar. Pero yo no hago esos vídeos, como tú dices, por eso, sino simplemente porque quiero con esos vídeos mostrar mi aprecio y mi agradecimiento a todas estas personas que, pues como tú, tienen un canal en catalán, que yo creo que puede haber personas que digan, es que como el canal es en catalán, pues ya no lo voy a escuchar. Digo, bueno, haz Sí. un poco de esfuerzo y verás que No, y puedes no hace entender el falta. catalán mucho mejor de lo que tú crees. Yo creo que la mayor parte de la gente, por ejemplo, que dice que no entiende el gallego, que no entiende el catalán, que no entiende ciertas lenguas hablando español, pues no lo hace realmente por cuestiones lingüísticas. Y lo voy a dejar ahí, ¿no? Y yo creo que lo que yo siempre intento en mis vídeos es animar a la gente que se acerque a las obras literarias, a las obras musicales, a las obras cinematográficas, pero también a que se acerque a otras lenguas y a otras culturas y trate, pues de leer lo mejor que pueda en francés o lo mejor que pueda en catalán, porque es un enriquecimiento personal, no es una barrera realmente si tú quieres superar esa barrera. Y yo esto es algo que he mantenido con muchas lenguas diferentes, porque yo hay lenguas que no hablo, pero que entiendo. Y hay lenguas que estoy estudiando por mi cuenta para poder leer textos. Y entonces las lenguas para mí son pues un elemento fundamental de mi Sí, muchas personalidad, veces. de mi vida y de mi relación con el mundo, ¿no? Entonces por eso lo hago. Es la realidad. Creo que es más una cuestión de interés y legítimo, ya está. Te puede interesar un tipo de contenido u otro, pero no, no creo que sea una gran barrera. Y dicho esto, no solo nos falta, Antón, hablar de otro, podemos quedar en otra conversación y hablar sobre el Sildavo, porque Sí, claro, efectivamente. hay habría tela que cortar. Bueno, yo ya sabes que tuve un grupo, bueno, aún existe la obra, el grupo no, pero la obra existe que se llamaba Al capvespre dels déus de Al capvespre Sildàvia. dels déus y la cartografía de la llum del disc de Sildavia, que es verdad que Sildavia, según qué sitios he visto que se escribiría con ZY, Ujú, ujú, yo siempre me lo imaginé, esa es mi versión, tengo dos canciones instrumentales en el disco, ujú. siempre me la imaginé S, Z, I, L, da, circunflejo, VIJ, Sildavia, como Ajá. si fuera Yugoslavia, Ujú, ujú. pero con la CZ húngara. Era una mezcla entre Hungría, Polonia Yugoslavia, también un poco. Polonia, Polonia, correcto. Y entonces esta es la... Llegué a la conclusión de que Sildavia tenía que transcribirla así, pero bueno, eso es una anécdota más. Muchísimas gracias, Antón, y ya sabes, cualquier cosa a tu disposición. Y de Sildavia no podemos hacer spoilers, pero creo que tú y yo pronto estaremos cerca de Sildavia o Sí, alguna cosa sí. que tendrá que ver con Sildavia. Lo dejamos Sí. aquí, bueno, no sé, ¿quieres añadir Yo creo que, algo? yo creo que lo podemos dejar ahí diciendo que Sildavia es un destino principal y sobre todo Ujú. su capital para todo tintinófilo o tintinófila que se precie y a partir del año 2026 en particular, yo creo que los viajes a Sildavia y a su capital
van a crecer de alguna manera. Esto lo podemos dejar ahí y con eso yo creo que queda ahí pues no sé, esa semilla plantada y simplemente, Gerard, pues darte las gracias por Sí. participar en esta conversación sobre las traducciones, sobre el catalán, sobre el castellano, sobre el francés y sobre muchas otras cosas relacionadas, que es lo que siempre me ha interesado en el canal y en Tintín, es poder a través del canal pues conversar y conocer a personas valiosas como lo eres tú y muchos otros amigos nuestros de este medio tintinesco. Con esto, Gerard, moltes gràcies, amic, y terminamos esta conversación dentro de la serie Tintín y Hergé aquí en mi canal de YouTube Antón GF, conexión directa y sin ningún tipo de cortes ni cosas por el estilo entre Jackson, Tennessee y Cataluña. Muchas gracias, Gerard. Nos vemos.